tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana. Volvimos mejores, era la frase. ¿Recuerdan la frase del peronismo, kirchnerismo en la vuelta al poder? Volvimos mejores. Volvieron iguales. Ahora te voy a contar por qué. Volvimos mejores era una suerte de reflexión acerca de escuchamos, entendimos qué nos objetaron, en qué nos equivocamos, dónde fuimos descarriados por el mal camino. Todo eso era lo que prometía esta frase, casi un eslogan, volvimos mejores. En el avatar, en la juntada, volviste igual. Mirá vos, ¿te acordás de los famosos aviones del Poder Ejecutivo, de la flota presidencial, que la propia vicepresidenta y la familia presidencial durante la película Kirchner 1, Cristina 1, Cristina 2, se usaron, por ejemplo, para llevar los diarios o para llevar jarrones? ¿Te acordás que todo eso fue bien contado, bien documentado por la prensa? Había recibido muchísimas críticas porque habían dicho, che, los aviones, está bien que vos ganaste con el 54, pero mirá que no es para llevar un jarrón, no es para los diarios. No es un diariero alado, no es un remis que le ponen alas y todo eso lo pagan todos los contribuyentes y te ayudan, por ejemplo, a armar tu hotel, porque también viajaron los muebles. Parecía que todo eso había sido, al menos, si no comprendido, iba a ser sosegado, solapado. No se podía ostentar ese nivel de impunidad y de patrimonialismo en una vuelta del kirchnerismo. Vos decís, la entendieron, habrá otras, esa no la van a volver a hacer. La vieron, la entendieron. Error, ingenuidad. Fíjate esto, en el último año la vicepresidenta usó 21 veces el avión de la flota presidencial, incluso de esos 21, 4 un avión de YPF, para viajar a Río Gallegos y al Calafate. Lucía Salinas después te da el detalle. Cuando vos sos vicepresidenta, ya no sos el ejecutivo, estás presidiendo el legislativo. Ya no tenés la potestad de usar esos aviones como sí tenías cuando eras presidenta. Por supuesto, no para llevar jarrones, de hecho hay una causa judicial ahí. Lo cierto es que hay ahora una denuncia, la lleva adelante la coalición cívica. ¿Por qué se usan esos aviones en un momento de privación, de ajuste, donde a vos te están pidiendo un esfuerzo, te están diciendo a lo mejor tal o cual cosa no vas a poder comprar ya más? Hay gente que está eligiendo segundas marcas, cambian los hábitos, cambian los consumos y sin embargo, totalmente ciegos a este escenario cambiante de ajuste y de privaciones, la vicepresidenta sigue usando, no hay un solo guiño, una sola reflexión acerca de voy a mostrar que estoy cuidando los gastos. No hay. ¿Y saben por qué? Porque no hay una percepción de que eso es del Estado y no es mío. Es todo mío. La patria es el otro, el Estado soy yo. ¿Y sabes por qué eso ocurre? Porque hay algo que se llama permiso social. Permiso social es un concepto que te ayuda a entender por qué alguien cree que tiene, está convalidada por, no toda, por supuesto, no toda, pero una buena parte de la sociedad la sigue colocando en el lugar de madre, un subrogado materno, de líder, de referente, casi feudal, y se le permite cualquier cosa. Hay un contrato no escrito que sigue habiendo en un núcleo duro que rodea a la presidenta y sus votantes, que es, si es la líder y yo entiendo que ella es la que mejor puede cuidarme, tiene derecho a hacer esas cosas que a otros le parecerán corruptas o extraordinarias. Para mí está bien, está convalidado que haga eso. ¿Y qué es lo que alimenta esta idea de esto yo puedo disponer de los bienes del Estado? La idea de que se sigue autopercibiendo presidenta. ¿Y cómo hace? Es facilísimo, no mira al espejo y dice espejito, espejito. Simplemente sale a la vida y se encuentra por los círculos que transita, por situaciones como esta, que le validan esta autopercepción de el Estado es mío. Fíjate lo que pasaba ayer. Entonces, en este 40 aniversario, señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Muy bien, ahí está.
con 4 veces por día que vos salís a la calle o vas a un acto y te dicen, en realidad sos vos. Vos sos el número o la número 1. Después vos te manejás con los bienes del Estado como si fuera tuyo. Lo que pasa es que no es tuyo y ya está cotizado en la denuncia. Hay casi 15 millones de pesos de gastos de aviones que no correspondería. ¿Es la tragedia número 1 de la Argentina? ¿Sabes qué? En números no y en lo simbólico sí. Porque disponer de los bienes del Estado de este modo, dándole la espalda a este momento tan complicado de la economía argentina, donde acá cerquita tenés y vas a tener dentro de pocos días otra gran manifestación por los planes sociales que están reventados porque no alcanza el dinero contra la inflación, o el bonito a los jubilados de 6.000, mientras todo esto pasa, siguen desconociendo entonces y usando los aviones por ese monto. Les pido que me acompañen, voy a presentar a quienes están hoy. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Osvaldo? Buenas noches. Bien, Lucía, te pido amplíes con algunos datos la presentación que hice del tema. Bueno, el uso de la flota de aviones presidenciales es algo ya conocido y ya denunciado y que la pone en el centro de la denuncia, valga la redundancia, Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene una causa elevada a juicio oral por peculado, por haber utilizado cuando era presidenta de la Nación la flota de avión presidencial para el uso personal, en este caso para, por ejemplo, trasladar muebles que iban o a su residencia en el Calafate o a los hoteles que la familia Kirchner tiene allí. Acá la diferencia es otra. Lo que plantea la oposición acá es que ella está utilizando como vicepresidenta de la Nación una flota de aviones que está a disposición del Poder Ejecutivo, encabeza el presidente de la Nación. Esa flota de aviones está para el presidente de la Nación, para la primera dama o para miembros del gabinete en caso de tener que realizar algún viaje inherente a la gestión pública. Hay un tramo de la denuncia que señala que Cristina Kirchner está haciendo una usurpación de facultades inherentes al presidente de la Nación, algo poco escuchado en estas últimas semanas de tanta interna en el gobierno posiblemente. Pero si querés vamos a los detalles de esta denuncia. Lo que se plantea en este expediente, que ya está radicado en Comodoro Pi, lo tiene el juez Martínez de Giorgi, es que se realizaron 21 vuelos a Santa Cruz en el último año. Para eso, Cristina Kirchner utilizó la flota aérea presidencial. 4 de esos viajes se hicieron con un Learjet 60 de YPF Sociedad Anónima. Solo 2 de todos estos viajes tuvieron que ver con la actividad oficial. El resto fueron viajes personales. Coinciden con fines de semana largos, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo también. Al momento de contabilizar lo que representó para el erario público estos 21 vuelos, la cifra asciende a 14,5 millones de pesos. Hay 3 delitos en la denuncia que se le atribuyen a Cristina Kirchner. Defraudación, malversación, peculado, que era este delito para el cual ella ya tiene una causa elevada a juicio oral, justamente por usar los aviones, es decir, por utilizar fondos del Estado público para beneficio personal. En esta causa también denuncian a Julio Vitovelo porque lo que dicen es que este uso de la flota de los aviones presidenciales, Cristina Kirchner no lo podría haber utilizado sin la autorización del Ejecutivo. Esto es, a grandes rasgos, la denuncia. Va a haber una ampliación, porque ahora donde se va a poner el foco es en YPF, que es una empresa del Estado, que hay decisiones sobre la empresa que posiblemente puedan pasar por el Poder Legislativo. Bien, está con nosotros Mónica Fredes, Frades de la Coalición Cívica. Gracias por venir. A vos, gracias. ¿Cómo fue? ¿Qué elementos tomaron? Esto es una denuncia de la Coalición Cívica. Estás vos y está Maxi Paulo Oliveto y Maxi Ferraro. Bueno, en realidad esto es una investigación que hizo un periodista de esta casa, que es Bruno. Sí, Bruno. Nosotros... No sé si estoy diciendo bien el apellido. Sí, Jaco. Sí, Toma Jaco. datos. Realizó un pedido de acceso a la información y pidió detalles de todos los vuelos realizados por la vicepresidenta el último año. Nosotros estábamos con ese tema. Cuando se publica eso, por supuesto, cruzamos toda la información era correcta. Es una causa bastante sencilla porque en realidad está todo ahí. Es información pública emanada del propio gobierno lo que funda esta denuncia, con lo cual hay muy poco
trabajo para la Fiscalía. Es exactamente como lo relataron recién ambos. Nosotros acá hacemos hincapié en varias cosas. En primer lugar, en el peculado de uso. Regularmente se entiende que el peculado es una sustracción de dinero o de fondos públicos, pero también existe el peculado de servicios, que es el uso en beneficio propio de bienes del Estado, que sería este caso. Y por supuesto esto, ¿por qué está denunciado también el presidente y el secretario general de la presidencia? Porque este delito no se puede cometer. Es decir, yo voy y pido el avión presidencial o alguno de ustedes pide un tango para trasladarse, no se lo van a dar. Es decir, acá hay una autorización expresa del presidente y del secretario general de la presidencia. Claro. Cristina, entonces, una pregunta. ¿Cristina cobra sus viáticos en el Senado, como el resto de los senadores? No lo sé, pero yo descuento que cobran. Cristina tiene un ingreso hoy de 3.600.000 pesos. Es decir, que acá no estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de un empacho de poder, de impunidad, donde, como recién decían, ella reitera el mismo delito por el que ya está procesada, con una diferencia acá. Que ella, cuando comete el delito de traslado de los diarios y demás, ella era presidente. Ella estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Acá ella no integra el Poder Ejecutivo. Y la flota de aviones presidenciales, hay un decreto que nosotros citamos en la denuncia, que es del año 2020, de este presidente, donde establece, habla de austeridad. Sí, es para reírse, pero destaca en un párrafo del uso y custodia de los aviones, la flota presidencial, y habla del manejo austero de eso. Y eso lo firmó el presidente de la Nación. Entonces, creo que todo eso compone para nosotros, además de la defraudación al Estado, que por supuesto es una estimación menor, la de 16 millones de pesos, porque nosotros vamos a ampliar, creemos que es mucho más, pero también tiene que ver con esto que recién decías vos, Diego, que es lo simbólico. Y tiene que ver también, me parece, con la degradación absoluta de las instituciones. Digo, es un periodista el que hace la investigación, si no, pasaría casi inadvertido cuando en todos los diarios todo el tiempo sale que Cristina viaja a Calafate porque quiere, porque es un fin de semana largo, en aviones que le pertenecen al Estado. Esto lo sabemos desde siempre. Esta degradación absoluta que estamos teniendo, en donde además, como bien decías, Diego, al comienzo, hay como un permiso social, y eso es mucho peor incluso que los viajes. Porque recién cuando veíamos a ese señor diciéndole presidenta a una persona que no lo es, volvíamos a ver un montón de focas aplaudidoras que cualquier cosa que digan a favor de Cristina van a aplaudir. Esos señores ahí, que muchos de ellos son funcionarios y la mayoría de ellos son también escolarizados, digo, nos tienen que dar mucha vergüenza, porque esos tipos están cometiendo también un delito, aplaudiendo como presidente a alguien que no lo es. No, primero están erosionando la figura presidencial, que todavía tiene que llegar a la otra orilla y faltan 2 años nadando. Sí, bueno. Y segundo, para todo el resto de la ciudadanía, que está en un momento complejo donde de ningún modo los salarios le van a ganar a la inflación. Sí, bueno, seguramente. desde ya. Sí, y desde entonces, ya. Mostrame que te arremangás, tomate el avión de línea, como ya lo había hecho Cristina cuando... Ahí te quiero dar un dato. Claro. Sí, Dos la época datos. de Macri, Primero, primero, en respuesta a lo que dijo Jessy, Cristina Kirchner renunció a su sueldo como senadora cuando la ANSES le vuelve a pagar la doble pensión vitalicia de casi 2.5 millones de pesos. Claro, Ella pero firmó una nota. el sueldo eran 250.000, 300.000 pesos y por otro lado cobraba 2,5 Eso millones. en primer término. Y después, entre el 10 de diciembre de 2019 hasta abril de 2021, Cristina Kirchner realizó 15 viajes por vuelos regulares de Aerolíneas Argentina y después, el 5 de abril, comienza a solicitar la flota presidencial. Allí es donde comienza a hacer estos 21 vuelos. Y le funcionó, Exacto. la pidió, le funcionó. Y lo siguió Y en utilizando. plena pandemia, donde evidentemente ese dinero era necesario seguramente para otra cosa, nosotros tenemos a la Presidenta utilizando eso, que además esa estimación que está en la denuncia es una estimación solamente que tiene que ver con los costos con el combustible. es decir, no es el total, esto quedará... No está la tripulación incluida. Exactamente. Además, ¿con qué cara después ella le pide a los pobres un voto? Digo, a los pobres, a gente que esta noche no va a cenar. ¿Con qué cara ella puede pedir, digo, sabiendo que está usando millones de pesos justamente de esa gente? Pero aparte el avión, por ejemplo, no se queda en Río Gallegos. El avión aterriza en Río Gallegos y regresa a Buenos Aires y después regresa a buscarla. O sea, son hay 4 vuelos en el mismo día donde hay ella va y vuelos en viene el mismo Eso día. que estamos viendo,
¿Qué avión de la flota, cómo es? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién me puede contar? Este debe ser uno de los tangos. La denuncia es el tango 4, el tango 10 y el tango el 10, el 1. 1. El 1, A ver, 4 y Mónica. 10. 4 y 10. Son los tangos Exacto. 1, 4 y 10, los 3 tangos que usó la presidenta, que son los tangos que han sido recuperados, que se invirtió mucho dinero en estos tangos, y esos son los 3 que ella usó en todos estos viajes. Siempre esos 3 usó. Bien. En cualquier parte del mundo, digo, para tratar de pensar lo que está pasando y dimensionar, en cualquier parte del mundo, un funcionario que hace esto tiene que irse de su cargo. Sí. Tiene que Pero irse de su nosotros cargo. acá tenemos el problema de que tenemos un presidente que, cuando nosotros hablamos de usurpación del cargo, también tenemos una persona que está renunciando a sus facultades y cediendo sus facultades a la vicepresidente que está queriendo utilizar. Es decir, estamos en un problema mucho mayor que el de la presidente, que ya sabemos que lo hizo. Pero ahora tenemos un segundo protagonista, que es el propio presidente, que está habilitando estos vuelos, está permitiendo que ese delito y varios delitos, porque acá tenemos incumplimiento de deberes, bueno, defraudación al Estado, tenemos varios, está permitiendo que esto suceda. No, pero ahora cuando llegue el albertismo se va a poner duro. No, pero acá hay un problema que tiene que ver con que los poderosos no usan los aviones normales, ¿entendés? Los poderosos no hacen la cola, no hacen el check-out, el check-in, no llevan sus valijas. Los poderosos están acostumbrados a que tienen gente que le hace eso. Y los poderosos están acostumbrados a que los fondos públicos les sirven para absolutamente todo. Entonces, Claro. obviamente, vos decías recién la fecha, y es cierto, y yo lo recuerdo por el seguimiento periodístico que uno hace. Cristina, cuando empieza a ser vicepresidenta, viaja varias veces al sur, como ahora que está en el Calafate, y lo hacía en aviones de línea. Y hay que acostumbrarse a viajar en aviones de línea, donde te encontrás con gente que te quiere y con gente que no te quiere. Entonces está claro que ellos usan los fondos públicos como quieren y usan los aviones como quieren. Total, como vos decías, no hay una condena, no hay un enojo que se manifieste en ese tipo de cosas. Dos cosas. Ella podría comprarse su propio avión si Lo quisiese. hizo. Te estoy diciendo que hizo Claro. 15 vuelos No, pero entre podría- diciembre de Pero 2019. podría comprarse un avión, no el pasaje. Se puede comprar un avión si quiere, Cristina, chicos. Y por otro lado, Mansur se fue a Nueva York en el avión sanitario de la provincia de Tucumán. Exactamente. Sí, Digo, claro. esto salió en todos los medios y no hay siquiera una denuncia tampoco. No, institucional. nosotros, yo te voy a decir algo. Tendríamos que estar 24 horas haciendo denuncias. Y Porque, sí. digamos, sí. donde uno toca, porque va a haber otras denuncias también que también van a implicar a personas que son muy conocidas y que, es decir, evidentemente el erario está a la mano de cualquiera. Pero ¿por qué? No A ver, tiene pará. control. ¿A qué te refieres? No digas todo, pero ¿a qué te no, refieres? es ¿Qué que tipo de nosotros denuncias van a hacer? no hay control de gastos en el Estado en ninguno de los 3 poderes. Estamos hablando en este caso del Poder Ejecutivo. No hay control de gastos en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un escándalo. Sabemos que no hay control de gastos también en el Poder Judicial. Entonces nosotros tenemos un problema estructural que nadie aborda. Y donde todos hemos naturalizado y vemos, como vemos todo el tiempo esto, entonces nos parece que esto, bueno, es parte de la realidad. No, y te No lo diría, es. Mónica, algo peor. Si vos llegás a cuestionar esto, te miran así y te psicopatean diciendo Ya lo sé. la democracia, la política, sos un antipolítico. Los denunciadores. Bueno, entonces hay un mecanismo psicopático donde el que objeta cómo funciona algo del Estado quiere demoler el Estado, quiere que desaparezca. Bueno, pero- no es así. pero- Quiero que me digas cuánto gastás, quiero Bueno, quiero ¿por ver qué? también si en un momento donde todos se están ajustando, te podés ajustar, nadie te pide que demuelas el Congreso de la Nación. Bueno, Decime a ver, lo que gastas. Pero Los también es nuestro trabajo demoler esa psicopateada. No, y Bueno, hay obvio, otro, acá hay otro estamos. punto Claro. que hay un gran vacío legal sobre cómo tiene que ser el uso, en este caso, de la Claro. flota de aviones. Vos mencionabas un decreto de presidencia, pero eso lo hago extensivo a las provincias y a muchos otros Claro. funcionarios. Con los Ni aviones hablemos- sanitarios. Con los Aviones aviones sanitarios. Ni hablemos Totalmente. de las campañas también. Que y compran, demás. Sí. que dicen que es sanitario, pero en realidad lo usan Sí. para viajar ellos. Y otra sus cosa, cosas. usan también helicópteros los funcionarios para viajar de Policía Federal. Sí. Bueno, por eso, me parece que nosotros tenemos todos un problema que es la naturalización de todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que insistir mucho en esto, no importa el monto, tenemos que insistir mucho en esto, y no tenemos, a ver, los legisladores estamos para legislar, pero también para controlar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un deber irrenunciable ahí, y sobre todo cuando lo estamos viendo en la superficie. Después cuando bajamos,
seguimos encontrando. Pero ya en la superficie, incluso con el trabajo que hacen ustedes, nosotros tenemos que... Claro, lo que esto no deberíamos hay hacer. algo que No está escondido esto. Hay algo que está validándolo, Mónica, que es el permiso social. No de toda la sociedad, una gran parte está harta y habló en las urnas en las elecciones. Pero hay otra parte que tiene este pensamiento. Como yo atribuyo que esa persona, ese líder, porque es mi líder, o mi lideresa, como dicen, me hace bien, me protege de que vuelva el neoliberalismo, no sé qué, y la derecha, dado que es la protectora y el perro guardián contra el neoliberalismo, se merece servirse de los bienes del Estado porque hace un bien general. Y voy a citar una frase de Zanini cuando le dijo a Berbisky, vos sos una personalidad. No te arrepientas. Está bien, no te arrepientas, porque Berbisky al menos se había sentido arrepentido, vos lo recordás. Sí, sí, y claro. alguien le dijo, Zanini, mano derecha, el cerebro jurídico de Cristina, le dijo, no tenés por qué arrepentirte, Igual vos yo- sos una personalidad y le haces bien a la comunidad. Bueno, Igual yo pero- quiero marcar una diferencia respecto de igualar a todos. Yo me resisto y no estoy Sí. estoy ¿Quién defendiendo igualó a la a política. todos? No, ¿Pero no, quién no, igualó? no, estoy diciendo porque en el enojo decimos que son todos iguales. Y yo, No. vos sos diputada nacional, yo no tengo ningún elemento para considerar que vos, ¿cuánto cobras vos en mano mensualmente? Debo estar en 340.000 pesos. Bueno, perfecto. supongo. Eso gana un diputado. Poco más, poco menos. Un diputado nacional y nada más que eso. Entonces, pero vos andá a averiguar legislaturas, y voy acá nomás, y por más que se enoja, lamento mucho, ese es el... legislatura bonaerense. Cobran mucho más que eso y pueden nombrar muchos más asesores que los que tiene un diputado nacional. Con lo cual, digo, y sin irme a la cosa de la casta política, eso digo, hay dirigentes honestos, como es ella, como es Toti Flores, como un montón de gente más anónima, entonces me resisto a igualar. Lo que digo es, miremos las legislaturas provinciales donde la joda es mucho más grande. Yo te quiero dar un dato ahí. Y en los consejos La municipales legislatura también. de la provincia de Santa Cruz tiene 800 empleados. ¿Cuántos? Siempre hay un comentario que si citamos a todos los empleados de las legislaturas santacruceñas que vayan un día al edificio, no entran. hay. Entonces, obviamente, hay un uso del erario público en manos de algunos que es absolutamente desmedido y sin ningún tipo de control o veeduría al respecto. Para mí, sin embargo, el monto sí es significativo, porque acá hay un estimativo que es 14,5 millones. Hoy preguntábamos sobre estos 4 vuelos realizados con un avión de YPF y se estima que cada uno de esos vuelos sale $12.000. Digo, en un momento donde este es el gobierno, que pide austeridad, que pide que ve que la ciudadanía No, pero lo no pide llega del a fin sector, de mes. pero la No llega a patria fin de es- mes, la perdón. patria es el otro, el esfuerzo es el otro. No, pero yo- no es propio pero la el plata es la esfuerzo, ¿eh? nuestra. Pero además, Pero además ves que, Mónica, te obligan a agarrarte de fórmulas que uno en principio, digamos, rechazaría, que es todo termina en con la nuestra. Digo, es casi Claro. un eslogan. No, pero además, y al final ¿cómo- termina siendo un poco así. ¿cómo El día de los vamos, fideos. ¿Ves? cómo vamos a pretender que el común de los ciudadanos o todos los ciudadanos cumplan con las normas? Es decir, porque también tiene que ver con un tema ejemplificativo de cómo funcionan las cabezas, porque eso también derrama. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenarnos? Hoy ponía el ejemplo que nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñan la pirámide jurídica, ¿no? De Kelsen, donde arriba está la Constitución. Nosotros no tenemos arriba la Constitución. Tenemos arriba estos funcionarios que están por arriba de la Constitución. Por elección popular. Y es el pueblo que los eligió y dado que el pueblo los eligió, tienen carta blanca Cheque para blanco. Pero, bueno, Bueno, acá es así, Mónica. En un momento, vigilar y castigar, recibís un llamado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo anda, Diego? Maestro de los ¡Qué maestros. sorpresa, Luis! ¿Qué tal? Digo, yo acá ando más preocupado que para Adele en silla de plástico, Julián. ¿Qué imagen? Claro. Espere. ¿Qué Claro. momento? Escúcheme. ¿Qué imagen, no? ¿Qué imagen te regalé, no? Pero escúcheme, espere que todo el mundo quiere. ¿Qué momento cuando...? Porque es una explosión que se produce en el asado. Claro. El ruido es una explosión. Porque esas sillas no se vencen, explotan. Cuando alguien se sube pasado de flanes, explotan. ¿El Fernet? Sí, Fernet. Explotan. Y uno no sabe cómo ser gentil con la persona que causó la explosión. Y la silla simplemente implosiona. No sabés si ayudarlo o cagarte de risa, No ¿viste? sabés qué hacer. Claro.
Es así. Pues lo peor es eso, Diego. ¿Quién nos levanta? ¿Quién nos levanta? Ya hasta nos estamos quedando sin energía, Diego. Tenemos menos energía que Alberto a las 7 de la mañana. Una cosa de loco. Hoy más que nunca la Argentina está partida en dos, pero no por la grieta. Eso ya fue. Ahora estamos divididos así. Por un lado estamos los argentinos de a pie, que compramos la nalga para milanesa en 12 cuotas como si fuera un LED 75 pulgadas. Y por arriba nuestro, como en la época feudal, vive la oligarquía kirchnerista que se creen faraones, culiao. Se han quedado con todo. ¿A vos te parece bien que la señora vicepresidenta use la flota de aviones presidenciales sin ninguna agenda oficial? ¡Para la mano, Cristina! ¿Quién te cree que sos? ¿Kim Kardashian? Por favor. Las Kardashian, claro. Kardashian, no come los ¿Cómo piojos. se llama el boxeador ese que se saca la foto con los dólares? ¿Cómo se llama ese? Cositorto. Vaya y pida aumento, vaya a pedir aumento, vaya a pedir aumento. Mayweather, que se saca la foto con los lentes negros y los dólares que ganó y con las Qué minas. locura, sí, Mayweather. Sí, Mayweather. Vos te das cuenta, digo, nos comen los piojos y está yendo y viniendo a Río Gallego gastando nafta al cohete, pagando horas extras a los pilotos. ¿Qué carajo tenés que hacer tantas veces por semana a Río Gallego, Cristina, por favor? Controlar a tu cuñada. Bueno, con Río Gallego no, Perito Moreno, Que se pone celosa ahí. Con Río Gallego no. Salinas es Santa Es Cruz. pingüina. Bueno, Luis, Claro. y escúcheme, hay otro tema con usted que es senador, el Consejo de la Magistratura, ¿eh? No la Pero justicia- claro, Sí. ahí está Rosati, se está afilando los colmillos. Venganza entre peronistas, ¿viste? Venganza entre peronistas. Guarda que se queda como todo Rosati, es de Santa Fe, hay que tener cuidado con los santafesinos, esos son terribles. Bueno, muy bien, Luis. Guarda. Bueno, Luis, Como ¿algo Bazán. más? ¿Va a llevar algo más? ¿Le agregamos algo más? Cristina, si sos tan valiente, ¿por qué no viajás en flecha? Como viajaba yo. Cuando los de la Cámpora me cancelaban a propósito los vuelos, ¿sabés cómo me quedaba la espalda después de venir de Córdoba en el lechero ese que para en todos los pueblitos? Que te Café. metés en el baño y vas rebotando las paredes con cada bache que agarra el bondi. No, y va- Que vas haciendo graffiti con la orina en la ventanilla. ¡Maneja bien, culiado! Hacé el graffiti con ya el está. orín. Para aquellos que están cenando, estábamos en algo. ¿En qué estábamos? Sí, estábamos en los vuelos de No, Cristina en un momento uno se Kirchner. tiene que reír porque si no, empezás a bruxar el bruxismo televisivo. Bueno, pero estás hay que recordar- Y hay que- en un momento va a haber que ir a dormir a las 12, 11:30. Todo el mundo tiene derecho a sosegarse, ¿no es cierto? No podemos seguir enrojando. Pero todavía no son las 11:30, así Claro. que dale. No, que en algún momento, cuando el Tribunal Oral Federal lo determine, Cristina Kirchner va a afrontar un juicio oral por haber utilizado la flota presidencial para, por ejemplo, trasladar muebles para sus hoteles que están sospechados de haber sido utilizados para lavar dinero o también para su residencia en la localidad del Calafate. Eso ya es una causa judicial, eso tuvo distintas instancias, eso está elevado a juicio oral. Ahora se suma esta otra investigación que habrá que ver qué curso le dan en Comodoro. Una cosita que también. quería decir antes del llamado telefónico que tenía que ver con lo que hablabas del ejemplo. Nunca me voy a olvidar que en mayo del 2020, en este mismo programa, cuando vimos al presidente sin barbijo y todos estábamos obligados a tener barbijo, le preguntamos a uno de los más conocidos infectólogos si eso no era un ejemplo y dijo, no es tan grave, ¿no? Digo, hay una sociedad y hay una parte importante y dirigencial de la sociedad que hace que esto sea así. Mónica, tu mirada final sobre esto, ¿cómo va a ser esto es ya está presentada la Esto ya denuncia? está presentada, ¿Cómo cursa ya la denuncia? hemos ratificado. Van a tener que comenzar a instruir. Hemos propuesto algunas medidas, pero obviamente va a quedar en manos del fiscal Gerardo Policitas, Sí, que es quien Policitas. lo tiene. Y seguramente estaremos ampliando con el tema de YPF. Creemos que todavía hay más para aportar ahí. Así que, bueno, creo que así como prosperó la anterior, esta tiene todavía más elementos para prosperar. Así que lo nuestro está hecho. Esperemos que la justicia acompañe esto. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, voy a recibir a otro invitado. Vos sos porteño, que nos estás viendo, porteña. Tienes un inmueble. Tengo una noticia para darte. Quizás se multiplique el valor fiscal
por 4. No eres porteño ni porteña. Ojo con las barbas en remojo, porque si una idea funciona, después, con la voracidad fiscal, las pirañas copian las ideas y pueden aplicarlo en otros lugares. Jorge Macri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vos ahora sos ministro de Gobierno. Correcto. Hoy hay una carta de Horacio Rodríguez Larreta en donde se dirige a Mercedes Marco del Pont, titular de AFIP, y le dice, esto viola los principios de igualdad y otras cosas más. ¿Cuál es la posición de la ciudad con respecto a esto? Primero, esto no solo afecta a los porteños, porque hay mucha gente de la provincia que tiene propiedades en la ciudad. Con lo cual es una medida que afecta a gente de distintos lugares y como todo aumento impositivo, después derrama y genera efectos, porque si alguien que tiene una cochera o tiene un departamento en alquiler empieza a pagar más impuestos, automáticamente... ¿Me contás la noticia digamos, dan un ejemplo de antes y ahora si se aplica esto? Vos pagabas, tu bien estaba evaluado en bienes personales a un valor X, 10 pesos, ahora va a valer 50, con lo cual van a pasar dos cosas. Algunos van a pagar hasta 5 veces más en bienes personales, un inmueble por el que ya pagaban 5 veces más, y hay mucha gente que no pagaba porque estaba por debajo del monto, y esto los mete en una categoría que empiezan a pagar. Alrededor de más de 220.000 son los inmuebles que pueden estar alcanzados por esta medida. Se estima más de 10.000 millones de pesos de recaudación. Es mucha plata que se le quita a la economía privada y que se transfiere una vez más al recurso público. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Claramente con una discriminación a la ciudad de Buenos Aires, porque es una medida que se toma hoy. Ahora, desgraciadamente la semana pasada los gobernadores avalaron esta lógica del gobierno nacional de seguir avanzando, no todos, los oficialistas, de seguir avanzando sobre la ciudad. Y el problema es que, como vos decías recién, una vez que una idea perversa como esta, equivocada como esta, funciona, por ahí la quieren llevar a otros lugares. Entonces, quien hoy festeja, tal vez mañana lo sufra. Esto es una pena que los demás gobernadores oficialistas no lo comprendan. Bien. ¿Cómo cursa esto? ¿Hay una carta? Hay una carta donde nosotros le pedimos... En realidad nosotros como gobierno, lo estudiamos mucho el tema, no podemos iniciar una demanda, pues no estamos afectados directamente. Seguramente, y ya va a ocurrir, muchos privados van a empezar una lógica de amparo. ¿Esto lo puede hacer la AFIP? ¿No pasa por el Congreso? ¿Cuál es el mecanismo por el cual en 3, 2, 1 multiplico por 4 Porque redefinen por 5? Redefinen la base de evaluación fiscal, aplican criterios X que pueden ser técnicamente correctos. Es una potestad de AFIP. Es una potestad que la AFIP tiene para reevaluar los inmuebles solamente en este caso que están en la Ciudad de Buenos Aires. Con un criterio técnico, decir, bueno, nosotros creemos que está ¿Por qué solo en la Ciudad de Buenos Aires? Porque decidieron hacerlo así. ¿Y cuál es tu mirada? Que adivino, pero... Está claro que el gobierno la emprende con la ciudad de manera constante, pero de nuevo, en esta medida, una vez más, no entienden que los afectados son... Debe haber gente de Córdoba que tiene un departamentito acá porque su hijo vino a estudiar, debe haber gente de Entre Ríos, de Corrientes, y van a pagar, digamos... pero además, de nuevo, más allá de quién es el afectado como territorio, esta lógica de volver a crear un impuesto y pensar que eso solo afecta al tenedor de ese bien, es no entender cómo funciona la economía. Cada vez que vos le ponés un impuesto nuevo a algo, eso afecta a todo el mundo. Discrimina, tiene sesgo. Y además yo creo que la Argentina no aguanta más impuestos. Ese es el otro dato que nos revela y nos hace plantar y decir, bueno, hagamos todo lo que podemos. ¿Qué podemos? Esto. En este caso, a diferencia en el caso de la coparticipación, no podemos nosotros ir a la justicia. Seguramente muchos ciudadanos lo van a hacer. ¿Ustedes van a ir, digamos, es loco pensar que esto también termina en la Corte? Va a terminar en la Corte probablemente por el accionar de los privados. ¿Pero por qué los privados? ¿Ustedes no van a accionar? Es que no podemos, porque no somos afectados. No hay un bien público que es afectado. El Estado no paga bienes personales. Son privados los que van a empezar a pagar y seguramente van a plantear un amparo, ¿A partir recursos. de cuándo, si la justicia no se expide en lo contrario? Bueno, nosotros lo primero que esperamos es que la AFIP, y en esta discusión pública que estamos dando, que la AFIP revea esta medida, que entienda que no se aguantan más impuestos, más allá del sesgo, insisto, más allá de que esto solamente se aplica territorialmente en la ciudad, pero afecta a todos los argentinos que tengan una propiedad acá,
esperamos que recapaciten, que la discusión pública les ponga un poco de freno y no se aplique. Si no, en cuanto empiece a aparecer, creo que ya en mayo hay que empezar a pagar anticipos y ahí la gente va a notar que les llegó un aumento de 5 veces en el impuesto y ahí va a aparecer, si es que algún colegio profesional no inicia con presentaciones por sus clientes de manera anticipada, ¿no? ¿Este revalúo fiscal modifica lo que se paga en la ciudad por ABL? No. O sea, la gente que vive en la ciudad no va a pagar más. No, esto afecta exclusivamente la declaración de bienes personales. Bien, ahí está. Ahí estamos con este tema. Ese es uno de los temas. Con respecto a la coparticipación y que todas las provincias hayan estado de acuerdo, digamos... Y no todas, ¿no? Juntos por el Cambio no. Claro, la de Juntos por el Cambio no. Bien. ¿Cómo ves a los gobernadores jugando en esa dirección y cómo crees que esto puede terminar? ¿Puede haber un arreglo entre la ciudad y nación? Porque la Corte está en el medio y la Corte les dice, che, háblense y arreglen. Sí, y quien rompe ese mandato de la Corte es el Gobierno Nacional. Pues nosotros veníamos de la audiencia en la Corte sosteniendo reuniones semanales, técnicas y políticas, donde íbamos buscando puntos de acuerdo. Cómo se calcula, cuánto cuesta lo que nos transfirieron, qué pasa con lo atrasado, cómo se actualiza. Y todo eso venía avanzando bien, hasta que en un momento el Gobierno Nacional, una vez más, decide patear la mesa, convocar a los gobernadores, como si esto se fuera a discutir en una tribuna, y decir falsamente, además que eso afecta a los demás gobernadores, porque no se le ha quitado recursos, son recursos nacionales que se dirigieron a la ciudad de Buenos Aires. Yo lamento que los gobernadores hayan tomado esta postura, porque algunos de los gobernadores que estaban ahí han sufrido la persecución del propio kirchnerismo. Córdoba, por ejemplo, que recién con la llegada de Mauricio Macri se equilibraron deudas que la nación tenía para con Córdoba y otras provincias. Entonces, lamento que haya una visión corta donde lo que hoy me conviene lo agarro, dejando de lado lo constitucional, lo que corresponde, el equilibrio de poderes, las autonomías. Me duele, porque muchos de los que estaban ahí son fervientes defensores de la autonomía. Pero claro, como no les toca a ellos hoy, creen que se ganan algún aplauso cortito acompañando una decisión como esa que le hace mal al país. Bueno, si en 2023 asumiera Juntos por el Cambio, ahí tenés el mismo elenco de gobernadores. ¿Cómo sería el vínculo? O los que cambien, por ahí no cambian todos. ¿Cómo te imaginas esa relación? Más parecida a la que tuvimos en el momento cuando nos tocó gobernar. De mayor diálogo, de más institucionalidad. ¿Qué te hace suponer, digamos, sesgo optimista? Yo siempre creo que las cosas pueden cambiar, pero además estoy convencido que lo hicimos de esa manera. Que la Argentina recuperó institucionalidad, que respetamos al otro. Pero digamos, como dice el balsecito, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Sí. Tu primo dice, hicimos mal en darles a las provincias tan rápido y después nos subieron ingresos brutos, después violaron el pacto fiscal que habíamos hecho de bajar ingresos brutos, no nos respondieron, nos pagaron mal a nuestro cariño tan sincero. Habrá mecanismos que garanticen que las cosas funcionen mejor, pero los principios son los mismos. Si queremos en un país más federal y más republicano, tenemos que respetar esas dos bases. Después habrá mecanismos para garantizarnos que los esfuerzos que haga la nación en darle más autonomía no traduzcan en nuevos impuestos a los ciudadanos. Todos aprendimos de algunos errores, pero yo creo que no hay que negociar esos principios básicos que son centrales. Entendiendo que jugamos con algunos jugadores que tienden a la picardía, a la trampa y al codazo. Y lo conozco, digo, como intendente y habiendo tenido que convivir con el kirchnerismo cuando todavía no éramos un gobierno de tanta déjame provocarte, ¿los curás con fair play? ¿Más fair play? Para mí, los curás con más discusión pública y mecanismos que garanticen que no hagan trampa. Las dos cosas. No es de buenitos nada más, para ponerlo en esa misma línea. Bien. Fotos. 2020 era mi amigo Horacio. Sí. Era Alberto Fernández, esa era la relación. Otra foto, adelantamos la película, están ustedes en Olivos, ante una presentación que no saben qué va a pasar, está la policía bonaerense rodeando Olivos, y los invitan a un asado donde la carne son ustedes. Sí. Le saca, digamos, en ese momento vos no eras la ciudad, pero le estaban quitando la coparticipación a la ciudad. ¿Cómo está en esta foto actual el vínculo entre ciudad y Alberto Fernández, entre Horacio y Alberto Fernández? Yo diría que sin ninguna duda con una confianza rota.
no es la misma que intentó ser la relación. De cualquier manera, nosotros tenemos una responsabilidad institucional. Ninguno de nosotros va a suspender digamos, lo institucional porque te hayan hecho trampa. Vas con otros cuidados, obviamente. Está claro que el kirchnerismo, el presidente Máximo, solo creen en sus banderas, en la pelea chiquita. Han pasado muchas cosas de aquella foto original a hoy. Y por eso también el gobierno nacional ha perdido confianza en la gente. No solo fue el resultado electoral, que fue contundente en todo el país, en provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Hoy, cualquier evaluación que vos hagas de la imagen del gobierno nacional es pobre a muy pobre. Han cometido muchos errores. Faltar a la palabra, no dar el ejemplo, algo que hablaban ustedes antes, ¿no? Decir yo voy por acá pero hago otra cosa, pedirle a la gente esfuerzos pero que no sean compartidos. Han roto un vínculo con la sociedad muy profundo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Yo voy a lo institucional. Me pasó con el tema del transporte. Fui recontra desconfiado. Quita de subsidios. Pero fui. Digamos, yo no puedo dejar de ir a buscar un punto de acuerdo. Voy con todas las reservas y desconfianza del caso. Acampes en la 9 de julio. Sí. Ocurrieron y volverán a ocurrir, creo que es es el 13 o 14, el 13 me parece. Sí. Ya está anunciado, los mismos grupos que acamparon y 3 días cortaron la 9 de julio pidiendo actualización y más planes frente a desarrollo social, ya anunciaron que van a volver a acampar. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad? Primero anunciaron que si no tienen respuesta del gobierno nacional, de quién es la responsabilidad de dar respuesta, van a acampar. Segundo, me gustaron las declaraciones de Juanchi Zabaleta hoy. Me gustaría que tengan coherencia. Repetí cuáles fueron. Dijo algo que, digamos, el pueblo argentino no merece ser extorsionado de esta manera, que no van a responder a la extorsión de los piquetes, de las marchas, etc. Bueno, tarde piaste, digo. Y además sería bueno que acuerde esa postura con Pérsico y otros piqueteros que son parte de su gobierno. No sé si todos piensan lo mismo. Lo que pasa es que Pérsico y el Evita no son los que están... No importa, acá. Pero el sistema es el mismo. El kirchnerismo montó un montón de sistemas de los cuales empieza a ser víctima. Pasó con el MTR en el Congreso. El MTR fue el mismo Congreso. Teresa Rodríguez. Claro, el movimiento Teresa Rodríguez, que con el Gordo Mortero, que después terminó siendo candidato en Santa Fe, creo, si mal no recuerdo, tiró toneladas de piedra al Congreso. En ese momento el kirchnerismo los apañó hasta con amparos para que la policía no pueda responder, amparos del diputado Recalde, etc. Hoy lo sufren. Ahora, cuando vos montás sistemas extorsivos, apretadores, después podés ser víctima de ellos. Hoy estos movimientos son de un tono político un poco distinto al kirchnerismo, pero el mecanismo es el mismo. Nadie ¿Cómo de se los llama que estaban, ese tono? y te lo digo claro, nadie de los que estaba ahí fue espontáneamente. ¿Quién financia ese fenómeno? Digo, esto no es una marcha que surgió de redes sociales y la gente se vinculó, dijo, che, vamos a reclamar por esto. Esa gente fue organizada, llevada, se subió a un tren o a un colectivo que alguien pagó. Las fuerzas federales no los vieron pasar por ningún lado, por ningún andén, y llegaron acá. Ahora, bien. El gobierno nacional no le da respuesta. El sistema apaña que lleguen acá y cuando se instalan pasa a ser un problema de la ciudad. Bueno, tengo una mala noticia. Lo que quieras. Sí. Yo creo que no. Porque, bueno, hay gente que puede decir, ok, despejen. Sí. Es complejísimo esto. Es complejísimo. ¿Y qué pensás vos de eso? Bueno, yo lo dije ayer en algunas notas. Muchos de los que nos piden una postura muy dura, si pasa algo, nos van a decir que se nos fue la mano. Escuchen bien esto, por favor, los que están en él, porque algunas lo dijimos en este programa también, es algo que uno escucha hace años, y es, los mismos que nos piden, no es una opinión personal, Sí. es una opinión, repetila. No, que los mismos que nos piden sean mucho más duros, si pasa algo con uno de los niños que está acá o con una madre con niño acá, nos van a decir se le fue la mano. ¿Dónde pudimos ser fuertes y concretos? Por ejemplo, en estos mismos días, cuando intentaron tomar la autopista, porque en ese momento hubo una oportunidad, eran hombres los que avanzaban, pudimos organizarnos y evitar que tomaran eso. Ahora, cuando vos tenés un mecanismo montado, acá hay algo que tenemos que discutir, que es la verdad de esto. Nadie acá viene
por voluntad espontánea, por decisión propia. Y hay una organización que dice, llevemos mamá con niños y que vayan adelante. Frente a esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Respondemos con la policía? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a endurecer más las posturas. Hoy estuvimos trabajando y se está trabajando en protocolos más rigurosos. Intentar por todos los medios evitar que se corte el Metrobús. ¿Cómo es un protocolo más riguroso? Ya va a ser parte de un plan y programa que vamos a dar a conocer. No dejar que se instalen. No dejar que corten, por ejemplo, el Metrobús. Ahora, a mí me impresionó hoy escucharlo a Juanchi, por quien tengo afecto personal, lo conozco como intendente. Pero él decía, es injusto que corten el Metrobús donde viajan mujeres que van a trabajar, gente que pierde el presentismo. Sí, pero el que tenía que responderles y eventualmente recibirlos y decidió no hacerlo, fue él como ministro. Pero esperá. Él puede decir, yo no quiero extorsiones. Despejen y después charlamos. Sí. Ahora, cuando él dice eso, después está también el Gobierno Nacional y las Fuerzas de Seguridad Nacionales que tienen que dar una opinión. Exacto, que deciden no hacerlo. Acá está lo político y después también está Seguridad Nación, Seguridad Ciudad. Bueno, ¿cómo es esa decisión? Hoy, sí. La decisión de Nación, claramente cuando nosotros éramos Gobierno Nacional y Provincial, había muchos menos piquetes. ¿Logramos evitarlos? No, pero este tipo de acampes, de instalación, de gente que viene desde la provincia y se la deja pasar y hasta se la asiste. ¿Quién la dejó pasar? Y las fuerzas federales están en los andenes. Y mucha de esta gente llegó a Constitución, nadie los vio pasar. ¿Pero qué podría haber hecho distinto las fuerzas federales? ¿Todos pagaron boleto? ¿Pero cuáles eran concretamente las medidas? Frenarlos. Como nosotros frenamos el acceso cuando éramos Gobierno Nacional y Provincial, y los frenábamos antes de que accedieran en Avellaneda, los frenábamos, o teníamos la información de que venían en tren y se hacían operativos en Constitución al salir. Si hay voluntad de trabajar distinto, podremos tener resultados distintos. ¿Por qué no? No, porque es declamativo. Esta postura firme hoy del gobierno diciendo no nos vamos a dejar apretar. A ver, insisto, el sistema lo montaron ellos creen en esto. Nosotros no. Yo creo que el país se hizo grande cuando nadie te regalaba nada. Este país dejó de hacerse grande hace algún tiempo y una de las culturas que se destruyó es la del esfuerzo y el mérito. ¿Eso quiere decir que uno tiene que cortar todo de golpe? No, pero hoy creo que está en discusión en la sociedad que dice yo laburo, tengo 2 laburos en casa y mi familia está por debajo de la línea de pobreza. Y acá hay un mecanismo extorsivo y siempre logran más. Esa discusión la tenemos que poner sobre la mesa. Es un mecanismo extorsivo, pero lamentablemente funciona en el sentido de que cortó 3 días la ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros vimos muchos testimonios. Funciona y funciona porque está tercerizado además. De nuevo, toda esta gente va no de motu propio porque siente que alguien le puede sacar algo si deja de ir. Esa transparencia hoy no está. Te diría que se ha enturbiado mucho de los avances que intentamos dar en la asistencia Seguridad social. Ciudad con Seguridad Nación. ¿Hablan para programar lo que va a pasar el 13 de Nosotros vamos a intentar encontrar un acuerdo. ¿Con quién? ¿Con Aníbal Fernández? Bueno, vamos a tener que hablar con Aníbal Fernández, con la provincia también. La provincia tiene mucho para decir. El grueso de esto viene desde la provincia y yo conozco bien ese sistema. Uno como intendente, cuando se empiezan a llenar 3, 4, 5 colectivos, se entera de lo que está pasando en su municipio. ¿Y qué harías ahí? Por ejemplo, ver si los colectivos que van a usar están habilitados. Tienen BTV. ¿Por qué un colectivo escolar tiene que traer gente como esta si está habilitado para otra cosa? Si probablemente hasta están recibiendo alguna ayuda o subsidio para otra tarea. Después, trabajar seriamente el tema de los derechos de los niños. Los chicos tienen que estar en la escuela, no acá. Ahí hay un derecho vulnerado, tenemos que trabajar sobre eso también. ¿Cómo haces? Para enterarnos, ¿cómo se hace concretamente? Es decir, mira, yo te digo, nosotros en una cubrimos... magnitud de esta marcha y es complejo, sí. Salvo que haya una decisión muy firme de todos de trabajar al mismo tiempo. Frenar una parte antes de que llegue, tener una respuesta concreta acá, trabajar con las fuerzas federales, con la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires. Si hay voluntad, esto, no te voy a decir que desaparece, pero se puede administrar mucho mejor. Quiero que veamos algunas imágenes de la 25 de mayo, ahora vamos a verlo.
A ver si las podemos ver un poco mejor. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿No? Ahí finalmente despejaron. Ahí hubo un accionar mucho más concreto y directo, se iba a afectar y ahí la justicia nos habilita a actuar más directamente, porque también hay una postura de la justicia muchas veces que dice, bueno, en la ciudad hay vías alternativas. Acá el tema es que nadie termina de asumir los costos de decisiones que son complejas y difíciles, pero la justicia dice hay vías alternativas. Cuando van a cortar una autopista, la postura es un poco más firme. O sea, a ver si entiendo. Lo que ustedes van a intentar es que no se produzca el acampe, porque una vez que se produce con niños, mujeres, etcétera, puede haber violencia y el mismo que te pidió desalojar después se va a enojar con vos. Pero además, pero no solo que se enoje. Puede haber víctimas, que es lo que tenemos que evitar siempre, digamos. No importa si el que me lo dijo se enoja o no. Nosotros tenemos que preservar la integridad, la salud, el cuidado. Insisto, ¿Y qué le decís? Yo entiendo que va a haber gente que es comprensiva con tu posición y otra gente dice, sáquenlos. Nosotros, yo quiero hacer una aclaración, en la marcha cubrimos todo y había algunos testimonios de gente que había laburado formalmente, se había caído al laburo informal, que estaba buscando genuinamente laburo y que no tenía laburo y es una realidad. Después hay otros que son aprovechadores y habría otro lote que seguramente es gente violenta que está más fuera del sistema. Hay también reclamos genuinos, hay de todo ahí en esa movilización. Pero entonces, ¿qué harían diferente? Nosotros vamos a presentar un protocolo y un plan de trabajo que va a tratar de garantizar los derechos de los ciudadanos a circular en el caso de que vuelva a haber una manifestación de esta magnitud. Me parece que la primera responsabilidad que le tenemos que reclamar al gobierno nacional, que es quien alimenta, sostiene y convive con este sistema, que los reciba y evite la marcha. Bien, vos... Porque si no parece que el gobierno nacional no tuviera nada que ver con Bueno, esto. estuvo Grabois, que es parte del Frente de Todos, y además es parte del movimiento que marchó y acampó, y él le dio, es decir, es una síntesis de lo que está pasando. Es decir, oposición y oficialismo al mismo tiempo. Pero en todo caso, la conflictividad social eventualmente la van a heredar también. ¿Cómo sería diferente? ¿Por qué estoy hablándote tanto de este tema? Porque son fotos... digamos, no solamente que adelantan, son de la actualidad, pero van a ser muy habituales. No va a mejorar tan rápidamente la situación económica. No, pero aunque no mejore la situación económica, vos tenés mecanismos más transparentes, sin tercerización. De nuevo, esta gente no llega sola, viene traída, siente que le debe el favor a alguien y todo eso genera una dependencia que atenta contra la libertad. Y nosotros debemos trabajar en mecanismos distintos. Y fomentar el empleo y el trabajo y la conversión de un sistema de asistencia en general a un sistema de fomento al empleo. ¿Va a llevar tiempo? Sí. Lo que esperamos y lo que la gente creo y siento que me plantea todos los tiempos, que quiere sentir es que el esfuerzo vale la pena y que el sentido es el correcto. Hoy la sensación que tiene la sociedad es que hoy estamos mal, mañana vamos a ir peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Protocolos más ordenados, defender los intereses de todos y los derechos de todos, de la gente a laburar también, de los que se quieren mover, tener una decisión conjunta, nación, provincia y ciudad, para evitar esta magnitud de movilización. Si fuéramos gobierno nacional, estaríamos trabajando para responder a estas necesidades en origen, donde esta gente vive. Vos podés tener una reunión con cualquiera de estos movimientos donde está la gente, no esperar a que vengan. Si el gobierno sabe que el 13 va a pasar algo, ¿por qué no empieza a tener reuniones en cada municipio con cada uno de los exponentes de estos movimientos sociales? Y de paso nos ahorramos que vengan todos para acá. Por ellos y por los que tienen que circular y laburar. Yo creo que hay soluciones distintas a simplemente entregarnos a que no hay más remedio que vivir así. Jorge Macri. Perdón, que no es el simplismo de metan palo, sáquenlos corriendo, porque de nuevo... hay un sistema montado que algunos creen que es para tratar de que ocurra una desgracia. Yo espero que no, pero la tenemos que evitar. Muy breve, tengo poco tiempo. ¿Están forzando a que pase algo del orden de la represión, lastimados, para echarle culpa a la ciudad? Yo creo que algunos sí. No creo que el gobierno o que el ministro, pero creo que algunos
que buscan... La frase es, están buscando un muerto. ¿Viste? Es horrible Sí, la sí, frase. plantarle Están un buscando muerto, un muerto. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que hay grupos violentos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para desestabilizar. Por ejemplo, tirarle piedras al Congreso, direccionado o no, no lo sé, la justicia debe decirlo, Bien. al Congreso Nacional. Jorge Macri, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una tanda, pero a la vuelta, mañana van a ver si pueden arreglar la macana que es la ley de alquileres, donde perdieron los propietarios y los inquilinos. Después vamos a charlar sobre eso con invitados. Ley de alquileres, dale. Esta es la historia de una ley que venía a arreglar y empeoró las cosas. Hace un par de años la ley de alquileres venía a resolver eso que es tan difícil, es cómo alquilar, cuáles son las condiciones, con contexto de inflación. Todo eso que venía a arreglar se empeoró. El 30% de las viviendas que estaban para ser alquiladas, los dueños, por el lío que armaron con esta ley, las sacaron y dijeron, no sufro más, las meto a la venta. Es decir, 1 de cada 3 que estaba para alquilar, la pusieron en venta, con todos los problemas que eso tiene también en la cotización de los inmuebles. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana, que se empieza a tratar una modificación a la ley de alquileres. Está, además de nuestro querido Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Bueno. Está Silvia Los Penato. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Damián Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien. Empezamos con Silvia. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, mañana por fin va a iniciar el tratamiento para tratar de cambiar la ley, ver si es posible alcanzar un acuerdo, pero por lo menos dictaminarla. Nosotros durante muchos meses, durante casi todo el año pasado, pedimos que se incluyera el tratamiento de la ley de alquileres, que evidentemente estaba funcionando muy mal y que era una necesidad, y el oficialismo se negó durante todo este tiempo a tratarla, así que Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para forzar el tratamiento. Si hubiéramos ido a esa sesión especial, sabíamos que no se podía modificar la ley, porque si vos no la despachás en comisión requerís 2/3, que es una mayoría inalcanzable para cualquiera. Pero bueno, producto de eso, el oficialismo se dignó a empezar el tratamiento, empieza mañana. De hecho, hay un proyecto de ley, quiero, de Gioja, Sí. ¿no? Bueno, y ahora, a partir del tratamiento... Marciota. Dos hay, uno de Gioja y uno de Marciota. Uno peor que el otro, pero... ¿Y por qué demoraban tanto el oficialismo? Porque es interesante saber por qué bancó tanto la vigencia de esta ley el oficialismo, Bueno, que todos coinciden, toda la Argentina, que es un desastre. El año pasado, cuando yo discutía con la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, yo soy la secretaria parlamentaria del interbloque de Juntos por el Cambio, ¿por qué no tratábamos la ley? Me decía, mira, todos creemos que la ley hay que modificarla, pero nosotros creemos que la solución es crear el impuesto a la vivienda ociosa y ustedes piensan que es otra cosa. Entonces, uno de los temas es que ellos no tienen un acuerdo, inclusive dentro del bloque del Frente de Todos, sobre cuál es la solución. Por eso presentaron distintas iniciativas. Pero Silvia, tienen... ¿Me permiten? ¿Puedo...? Sí. Porque hay gente que no sabe exactamente la catástrofe que armaron con esta ley. Dipache, ¿nos das 2, 3 datos que sean contundentes de qué pasó con la ley? Bueno, lo primero que pasó es que los alquileres subieron 52,8% interanual solamente este año, y en el acumulado de lo que va a la ley subieron más de 110% en el acumulado desde que se sancionó la ley. 138% Sí. desde la sanción de la ley. De sanción de la ley. Pero hay menos oferta también. Claro, cayó el nivel de oferta en alquiler, se incrementó la oferta de la venta de las propiedades, por lo cual cayó el valor del metro cuadrado de construcción. Entonces, ¿qué es lo que terminó generando la ley? Que es pareja para todo, perjudica tanto al inquilino como al propietario. Entonces, es una ley que, yo la escuchaba recién a Silvia, ¿por qué el oficialismo no la quiere tratar? Porque los intereses son totalmente contrapuestos. ¿Qué es lo que quiere el oficialismo? Que la ley le sirva para recaudar más impuestos. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Cómo sería? Porque la ley lo que implica, bueno, tenés dos proyectos, impuesto a la vivienda vacía, caso Gioja, y en el caso de Marciota, que es otro nuevo proyecto de ley, es peor aún porque crea la Cámara Nacional de Vivienda, es decir, le pide al presupuesto nacional que ejecute una partida presupuestaria para sostener la Cámara Nacional de Vivienda, de alquilar. ¿Otro organismo más? Sí, pero te voy a decir la Cámara Nacional de Alquiler porque es la que fijaría el precio del alquiler. O sea, ya no tiene potestad el propietario de fijar el precio del alquiler, lo fija la Cámara Nacional de Vivienda. ¿De verdad hay un proyecto que cree que podés fijar el precio de...? Sí, lo fijan ellos y son 4 integrantes. 2 del gobierno, 1 que son del sector de inquilinos,
Otro que es del sector, el encargado de edificio tiene potestad para también definir el precio de alquiler. Una cosa de loco, ¿eh? En la de No, eso Marciota. no es verdad. Te lo juro, Pache, me estás mintiendo. Es Para, súper. en la de Marciota. Sí, en la Marciota. Esa amiga Bueno, de sí. Santa María. Bueno, los propietarios dicen que es el proyecto Esto es familiar. un proyecto. No, es el proyecto familiar de alquileres. ¿Por qué es el La proyecto? familia de Santa María y Claro, Marciota. porque es Santa María, Marciota y Gervasio Murillo, que es el sobrino de ¿Cómo? claro, es el sobrino de Santa María. Entonces, los propietarios ¿Quién dicen... es Gervasio? Contá. Es Gervasio Muñoz. el que representa a los inquilinos en su entidad. Gervasio Muñoz también apoya el otro proyecto, el de Gioja. El de Gioja también, poner claro. Un cargo, Cualquiera un de los dos impuesto a la vivienda vacía. Claro, cualquiera de los dos van a lograr impuesto o partida presupuestaria. Pero el de Marciota deja directamente afuera al propietario. O sea, el propietario es el último eslabón. Tiene fuerza el inquilino, el encargado de edificio. Pero ¿de qué dos del modo gobierno. el encargado de edificio opinaría sobre si vos te pones Y por ahí cuál es el dice cuál valor? es... Mirá, en serio, pero la decímelo en vivienda serio. Te lo digo yo. ociosa, Mirá, te dicen, el Silvia es tercer del gobierno gobierno. vive Sí, mirá, nadie. vamos a hacer como a vos te gusta el role-playing. Sesión de diván. Silvia es del gobierno, Rolo es del gobierno, son dos representantes. A Pablo es el caso de inquilinos. Sí. Vos estás por el caso de propietarios, Sí. y ella está por el caso de consorcio. Nosotros somos los dos que alquilamos. ¿Yo puedo hacer Marciota? Dale, Pache, Está bien. lleva esto al Pero acá extremo. te- Llévalo, acá- te pido yo por favor eso, al extremo. Por Dale. eso, acá tenés los representantes. Sí. El propietario es una voz entre 5. Va a perder ¿Entendés? siempre. 2 del gobierno, un inquilino, y el encargado del edificio tiene la misma voz que el propietario. Es una cosa de loco. Debe ser el diablo de la inflación, entonces. No, pero pará, no es broma esto, porque fija el precio del alquiler al inicio del contrato y el ajuste también, esa Comisión Nacional de Vivienda. Bueno, ¿tiene chance de salir esa ley? Bueno, esperemos que la de Marciota y ni la de Gioja No es salgan. personal esto contra nadie. pero No, la no, verdad que estamos no, explicando la ley. esto. Estamos explicando la ley. Son dos propuestas que definitivamente terminarían de colapsar un mercado, que detrás del mercado de alquileres lo que hay es un montón de familias que sufren porque no pueden conseguir dónde alquilar. Nosotros recibimos, porque no son los únicos inquilinos los que representa el sobrino de la familia de Marciota, sino que también hay otro grupo de inquilinos que con varios grupos de propietarios trajeron una propuesta acordada que modifica los dos artículos que más perjudican de esta ley. ¿Que cuáles ¿no? son? El del plazo. Que era de el 3 plazo- años, que vuelva a 2. La ley Exactamente. Marciota deja 3 años. Exactamente, Bueno, está deja bien. las dos cosas que la mayoría de los representantes del mercado, donde además están los inmobiliarios que no alquilan a nadie y que no venden a nadie, ¿no? Miren, el mercado de propiedades en la ciudad de Buenos Aires habitualmente tenía entre 60.000 y 70.000 viviendas en alquiler. Desde la ley tiene 150.000. Porque la gente prefiere ponerlas a la venta. El mercado del alquiler en la ciudad de Buenos Aires perdió el 41% de la oferta. La gente va desesperada a buscar a las inmobiliarias algo para alquilar y el inmobiliario tiene cosas para vender que no vende y no tiene Ahora, nada para Silvia, alquilar. es bueno lo que dice Osvaldo, porque Osvaldo dice, recién me decía fuera de cámara, bueno, no hay ninguna agrupación que represente a los propietarios. O sea, la vivienda está representada por las inmobiliarias y por los inquilinos, pero no hay nadie que represente a los propietarios. Ahora, yo cuando hablo con los propietarios me dicen, bueno, pero el que representa a los inquilinos es Muñoz. Vos decís que hay otras organizaciones. Sí, hay otras organizaciones, algunos que se han reunido con nosotros porque justamente, digamos, dicen, hay partes de la ley que está bien, que hay que respetar. Por ejemplo, que la garantía cuando se devuelva, y esto es de la nueva ley, se actualice con la inflación. Si no, el inquilino no va a recibir una garantía 3 años después que no vale nada, con 50% de inflación. Pero, Silvia, ¿por qué Y- tanta necesidad de regular todo? Te lo pregunto por esto. Claro. Históricamente, el que alquilaba, y yo fui inquilino 20 años, acordaba, por ejemplo, con el dueño del departamento, che, la garantía equivale a $100. El día que me voy, me devolvés $100. Y cada uno, porque son partes privadas, llegaba a un acuerdo razonable. Sí. El gran problema que tiene el mercado inmobiliario es que está en negro. Que ustedes están tratando de regular lo mismo que intentarían regular el mercado de la droga, porque todo ocurre en negro. Tiene Hay que quitar varios... regulación y buscar blanqueo. Bueno, la otra de los dos artículos que hay mayoritario acuerdo que hay que reformar, uno es el del plazo de 3 a 2 años, volver, o en algunos proyectos dicen 3 años, pero con la posibilidad que entre las partes acuerden 2. Y el Uno otro, estaría bueno también, y también podría ser menos, y el otro tiene que ver con cómo se actualiza. Hoy hay una actualización anual
que también es muy perjudicial para el inquilino y para el propietario. El propietario porque pierde todos los meses con la inflación. Y el inquilino porque una vez al año le aumenta el alquiler, claro, tremendamente, el 50%, y nadie le sube el salario. Ahora, y nadie previsiona todos los meses ahorrando para poder hacer frente a ese alquiler. Ahora, esa ley que fue tan perjudicial, digamos, fue hecha por un Congreso que está puesto para hacer leyes a donde a ustedes se les paga bien para que hagan las cosas bien. ¿Por qué hicieron una ley que estaba tan mal? Mira, cuando estuvo la discusión de esta ley, efectivamente hubo mucho peso del sector de los inquilinos que impulsaron esta ley y creo que hubo pocas voces de los propietarios, pero también debo decir que sí hubieron advertencias sobre el tema de afectar con la cantidad de años. Principalmente ese fue el problema, ¿no? No hubo tanto problema con el tema de la fórmula, pero sí hubo problemas con el tema de la cantidad de años y poner el límite a los 3 años. El tema es, límite a los 3 años es algo que tiene casi todo el mundo como una posibilidad. El problema es en la Argentina la inestabilidad, el cambio de reglas de juego permanente y la inflación. Y otro problema es que el mercado inmobiliario en la Argentina, el mercado donde una persona puede invertir en comprar un inmueble para ponerlo en alquiler, es el que tiene la renta más baja de toda la región. Hoy está en 2,53%. Es una renta mínima para una inversión enorme. Entonces nadie invierte en este mercado. Pero yo pregunté es otra cosa. Sí. ¿Por qué hicieron una ley que estaba tan mal? Digo, porque si fuesen empleados privados que hacen una cosa que está tan mal, tendrían que haber pagado. Digo, es probable que los echen. Digo, los legisladores que hicieron esto que estaba tan mal. Bueno, pasaron 2 años, los jodimos a todos, ya está, vamos a ver qué hacemos. Y presentamos cosas peores. No, te entiendo perfectamente, Osvaldo. Lo que te quería decir, perdón, que me fui, me olvidé de explicar ese punto, es algunas de estas propuestas en otro país no hubieran funcionado tan mal. En la Argentina se conjugó una ley que extendía los plazos en un país con una incertidumbre que en los últimos años, pandemia mediante y todo, se agrandó muchísimo más, ¿no? Y eso hace que hoy pensar un horizonte a 3 años de cualquier cosa es como una quimera. El problema que tiene la Argentina, ¿no?, es que tenemos una inflación que ahora, por ejemplo, se proyecta de 50 para arriba, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, que tenemos una economía dolarizar algunas cosas. Entonces, a los números que vos decías antes, vos tenés un problema, que hoy a alguien que hoy renueva un alquiler anual le cae un 54%. Y esa persona, el propietario, quiere vender su propiedad y hoy le están ofreciendo hasta el 50% menos en dólares de su propiedad. Entonces vos tenés la encerrona de 2 lados. La persona lo pone en venta, le ofrecen hasta un 50% menos en dólares. Y la alquila. Y la persona que... ¿Es tan difícil creer en el libre mercado? Esto es lo que... Pero no, con la legislación que tenés... A ver, quiero hacer una pregunta muy simple, que es la siguiente. ¿Por qué directamente no derogan la ley vigente? Claro. Y después esa alternativa no está en el proyecto. Nosotros hicimos un pedido de sesión especial para la derogación. La verdad es que no estaba el número para la derogación y esto está bueno repetirlo muchísimas veces. Nosotros somos 116 diputados en Juntos por el Cambio, no somos 129. Y para poder derogar la ley se necesita tener sentados 129. Esos 129 no estaban. Por eso le dimos una oportunidad a reformemos los 2 artículos. Hay muchos diputados que nos dicen derogar toda la ley no, porque la ley tiene cosas buenas que hay que preservar, pero estaríamos de acuerdo con modificar esos 2 artículos. Veremos en el transcurso de estos 30 días si hay racionalidad de los sectores, yo diría, que conforman la oposición ampliada para lograr reformar por lo menos esos 2 artículos y darle una solución a los inquilinos. Pero de todos modos también tenemos que decir una cosa. No va a haber una solución real a la crisis que hay en el mercado del alquiler porque tenemos un problema serio con la oferta. Y la oferta no va a mejorar hasta que no haya reglas de juego claras. O sea, nunca. Claro, pero vos fíjate lo que acaba de pasar hoy, que recién hablaba Diego hace un ratito con Jorge Macri. La AFIP se levanta una mañana, cambia un dictamen, va en contra de una ley que está votada en el año 2017 y dice, subo los bienes personales a las propiedades, el impuesto inmobiliario, en un distrito, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo hizo en la ciudad y con esa, si nosotros permitimos que Marcó de Pont lo haga en la ciudad, con esa misma reglamentación lo puede hacer en cualquier parte del país, ¿no? Después va a ir por quién no le gustan. ¿Los cordobeses no le gustan? Bueno, va a ir por los cordobeses y después va a ir por los mendocinos. Eso es asesino. Lo del revalúo es asesino. Y yo te voy a explicar por qué es asesino. Porque, ¿qué pasa con el revalúo? Vos, la política te sacó todas las garantías jurídicas que puede llegar a tener la propiedad privada.
Primero se llamó a un blanqueo y se le dijo, mira, vení, la zanahoria es grande. Blanquea tus bienes que te voy a eliminar bienes personales. Te lo voy a sacar. El mismo gobierno que lo sacó lo volvió a incorporar, porque fue Duhovne que volvió a reincorporar bienes personales. ¿Qué pasó? Cuando el oficialismo actual es gobierno, dice, ah, bueno, esta es la mía. Si lo dejaron ellos, lo reincorporaron, yo ahora le voy a subir la alícuota. Entonces subieron la alícuota. Y voy a dejar la base del mínimo no imponible congelado. ¿Qué es lo mínimo no imponible? Es la base por la cual, a partir del cual vos tenés que pagar el impuesto. Bueno, En vez de actualizarla. En vez de por actualizarlo. inflación, lo que sea. Entonces, por eso es asesino. Entonces, ¿qué pasó? Después dijo, bueno, che, pará, que ya que estamos, cobremos impuestos a las grandes fortunas y total, estos tipos son idiotas. Vinieron, blanquearon la plata y ya lo tenemos, ya entraron de vuelta en el zoológico, saquémosela toda, son los grandes estafadores. No, si blanquearon, son los grandes estafadores, saquémosela. Entonces le cobraron impuestos a las grandes fortunas, cuando le dijeron que no se le iban a cobrar nunca más. La clase política toda le dijo que no se iba a cobrar nunca más. ¿Qué pasa? Llaman ahora el revalúo. O sea, siguen metiendo la mano sobre la propiedad privada. ¿Por qué es asesino? Porque Mercedes Marco del Pont dice, bueno, yo tomo esta fórmula que es cuadriplicar la base de la evaluación fiscal que está retrasada, pero ¿a dónde es asesino? Que el impuesto arrancó en 1991 y el impuesto era, el mínimo no imponible era 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. Si yo ajusto por inflación desde 1991, Mercedes Marco del Pont, al año 2022, tuviste 15.000% de inflación. Quiere decir que el mínimo no imponible debería ser 16 millones de pesos. Entonces vos actualizame la base de evaluación fiscal, pero también poneme el mínimo no imponible de acuerdo a la inflación. Porque si no es un robo a mano armada lo que está generando en el sector inmobiliario. Y además le pierde cualquier garantía jurídica aquel que compró un inmueble el año pasado, el anterior, dijo, che, yo no sabía que si no iba a hacer esto. Si no me invertía en Uruguay, invertí en Paraguay. ¿Qué va a generar eso? Que nadie quiere invertir más en la construcción en un lugar, en un país que no tiene vivienda. Yo pienso que, Dipache, vos ya estás prácticamente para presidente. ¿No? Que te diga, yo te escuché con De ahí para atención. arriba. Bien, quiero presentar, está con nosotros, vos no lo sabes, pero está con nosotros y después seguimos. José Luis Espert. José Luis, lo escuchamos. Ay, menos mal que está Dipache, ¿eh? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? No sé de qué se ríen estos kirchneristas de buenos modales. ¿Quiénes son? Ustedes. ¿A ustedes les parece gracioso el estado calamitoso del país? Y no estoy enojado, pero estoy muy mal porque veo como la patria productiva se desangra mes a mes pagando impuestos para mantener a la patria parasitaria, al mundo ñoqui, a los que habitan en un mundo paralelo que es un paraíso de bizcochitos de grasa militante, vacaciones de 50 días y cremonas con mate. Me hace acordar una obra de Antonio Gasalla cuando hacía la empleada pública que decía ríos de mate cocido. Y nosotros bancamos eso. Y no me quieran correr con que soy discriminatorio porque esto no tiene nada que ver con las clases sociales. Al contrario, tenemos que machacar y machacar hasta que la gente entienda que cuando un albañil catamarqueño compra una gaseosa al doble de lo que debería valer, lo hace porque la mitad del precio de una gaseosa, ¿qué son? Impuestos. ¿Me seguís de León? Sí, sí, claro. ¿Vos que adorás el déficit fiscal? ¿Qué le tira a las pirañas encima a la red social? Le dice cualquier cosa, Espert. La mitad del precio de una gaseosa va al INADI, al Ministerio de la Mujer, al gordo Biró de Aerolíneas y a transmitir patronato contra Defensa y Justicia por la TV pública. Y lo pagan vos, yo, el chico que está atrás de cámara, todo. Escúcheme, ¿usted no tuvo una pesadilla un día? Veo que la gente en general tiene pesadillas, que se siente asfixiada, que lo persiguen, que lo ahogan. Estoy ahogado e impuesto por el Estado. Bien, el Estado se mete en mi mente, como Diego. Si fuera... Y me cobra impuesto a los sueños. Pero escúcheme, Sí. déjeme terminar el concepto. Usted se hunde en bizcochitos, como en un pantano de bizcochitos de grasa y se lo van tragando Espert. ¿Cómo sería esa pesadilla de Espert? Los destruyo. ¿Qué? Porque yo salgo a correr todos los días, soy Slim Fit. No genero grasa abdominal de empleado público. Diego, ¿me comprendés? Yo trato de comprender todo lo que puedo. ¿Me comprendés? El Estado se mete hasta en los sueños de los ciudadanos. ¿Eh? Como esta ley
que es catastrófica. Primero nos tuvimos que fumar este engendro que hizo la impresentable de Lipovetsky y ahora se mete el politicosaurio de Gioja y dice, deja que yo te la empeoro. Y presenta un proyecto que envicia el vínculo entre propietarios e inquilinos y llena de restricciones y cláusulas absurdas que deberían dejar paso a la oferta y a la demanda, Diego. ¿A usted le gustaría que hubiera un organismo nacional que fije el precio del alquiler, como mencionó Dipache, que podría ir, es una joda, pero es un proyecto, está incluido en un proyecto? ¿Un organismo qué? Dipache, cuéntele a nuestro experto. La Comisión Nacional de Vivienda fijaría el precio del alquiler, el precio de inicio del contrato. Sí. Comisión, comisión. La sí. Cámara, en realidad, Cámara Nacional de Vivienda. ¿Y? Pero hay que demolerlo como al albergue Warnes en los 90. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estamos locos? ¿Estamos locos? Y bueno, con Dipache lo vamos a hacer. Por favor. Dipache podría... Dipache increíblemente liberal. Dipache es liberal, ¿se podría sumar a la fila? Liberal. Yo en otro país hubiese sido desarrollista, pero cada vez estoy más cerca de ahí. Pues ya está, listo. Con estas confesiones de otoño hemos cerrado. Gracias, José. Lo saqué del closet. Saquen sus regulaciones de nuestros contratos y van a ver cómo empieza a mejorar todo. Deroguen esta ley que es nefasta. 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 Pero, vos... Y lo peor es que se supone que es un sketch. Sí. Imagínate que... Es un sketch. Está muy bien hecho. Sí. ¿Qué tiene de sketch esto? Nada, bueno, es todo real. Bueno, muy bien. ¿Hay un impuesto a viviendas ociosas que se podría sancionar? Bueno, eso figura en lo que es la ley Gioja, que también es inspirada por la agrupación de inquilinos. O sea, la misma inspiración de Marciota, pero desde el lugar de Gioja. Eso sería una cosa, digamos, absolutamente ridícula, porque ¿cómo haces para... O sea, el que tiene una propiedad privada, no la alquilo. Quiero ir 2 veces por semana a esa propiedad y no la quiero alquilar. Claro, ¿quién me van a cobrar el impuesto a la propiedad que usé, no sé, 2 veces por semana? Porque supuestamente se va a medir por el uso de energía. O sea, prendeme la luz, le decís a la del tercero. Son proyectos Santiago. de Sierra Maestra, eso. Bien, está salidísimo. Está tremendo. No, pero eso es verdad. Pero son proyectos de Sierra Maestra. Nosotros creemos que sin duda hay que modificar esos 2 artículos que son los que han perjudicado mayormente a inquilinos y a propietarios. Hay que volverlo a llevar a los 2 años. Tiene que volver a ser acuerdo entre partes y no fórmula de actualización. Si en 30 días no logramos una mayoría para eso, insistiremos con la derogación y ahí le pediremos al resto de la oposición, que no es Juntos por el Cambio, que se comprometa. Los liberales, hay que decirlo, ellos iban a venir. Cuando yo llamé al resto de la oposición, nos dijeron que no, que ellos preferían modificar la ley, pero, digamos, no en el sentido de Gioja y de Marciota, así que esperemos que efectivamente nos acompañen en algo que devuelva algo de tranquilidad, sabiendo que el mercado requiere mucha inversión y que inversión en este país con este gobierno no va a haber. Bien, Silvia, gracias. Un cortito. Pero tiene que ser muy cortito. Muy cortito. Si no... El revalúo perjudica a 4. Sector inmobiliario, sector de la construcción, sector propietario y sector de inquilino. 4 actores perjudicados en el revalúo. Bueno, muy bien. Voy a visitar a alguien que debe estar... ¿ustedes tienen confianza de que van a arreglar esta ley? Seguramente que no. Todo puede empeorar. Hay que tener mucha atención. Queriendo arreglar, empeoran. Le voy a hacer un examen médico. ¿Qué horario es? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué hora estamos? Estamos en Buenos Aires y 21 a 22, ¿no es cierto? Bien. En Kiev estaría a esta altura a las... Exactamente, son 6 horas, 3 y 20 de la mañana. ¿Sí? Bien. ¿Tenés algún efecto jet lag todavía? No, ayer dormí de bien, realmente. Sin sirenas, sin bombardeos lejanos. Sí, venía durmiendo ya bien los últimos días, así que, pero digamos, tomé contacto con la almohada y caí en las manos de Morfeo. Así que durante 7 horas dormí derecho sin ningún problema. Bien, la guerra no terminó para nosotros porque hayas vuelto de la guerra, continúa. Hay imágenes terribles de una crueldad en un pueblo próximo a Kiev, todo regado de cuerpos, de cadáveres atados, que muestran que ahí hubo una acción de crueldad enorme,
¿Cómo sigue esto, no? ¿Qué condena internacional tuvo? Bueno, dos cosas. Nosotros, lo de Bucha, ya sabíamos que estaba pasando eso y se sabía y se esperaba la reconquista total por parte de las fuerzas ucranianas para poder mostrar estas cosas. Así que esto se va a ver en varios de otros lugares, ya te digo, y obviamente va a depender de lo que se pueda mostrar, ¿no? La cantidad de cosas que se van a ver. Forma parte de lo que los rusos han generado, ¿no? De una crueldad infinita en una guerra de exterminio. Es un elemento, digamos, muy importante para tener en cuenta. No es una guerra, digamos, en donde, bueno, voy a ganarle militarmente. Es una guerra de exterminio y eso marca la impotencia. ¿Qué quiere decir eso en una guerra de exterminio? Que a los que están resistiendo hay que matarlos. Digamos, si son civiles que forman parte de eso, es decir, vos a lo mejor los podés aprisionar, hay que matarlos. Entonces Putin ha entrado en eso y es un elemento terrible para la gente, dramático, lo que ha pasado en Mariupol, ¿no es cierto? Que resiste y se destruye permanentemente. Yo creo que forma parte además de la debilidad de Putin y de la alteración. Putin pensaba que el 6 de marzo terminaba esto como un paseo. Y tiene un punto muy importante en cuanto a modificación, porque si vos recordás el, digamos, manifiesto inicial de Putin era: ucranianos, venimos nosotros no para matarlos, sino para liberarnos de un gobierno nazi. Ahora eso se terminó, ahora a los ucranianos los matan. Bien, ¿cómo sigue? Porque Putin no puede volver a Rusia con las manos vacías. ¿Qué incentivos tiene Putin para parar esto? Lo comentamos contigo al 5.º día de la guerra aquí, cuando te decía, mira, lo que en ese momento era alguna fuente, hoy son los analistas internacionales, dicen, Putin no puede perder esto. Claro. Si Putin pierde, digamos, y esto me lo confirmaban allí en Ucrania, su problema no es que lo destituyen, es que lo pueden matar. Así que la guerra va a continuar, y es larga, es larga porque no hay posibilidad, cualquier mediación lo lleva a Putin a no poder cumplir con su objetivo, que era liberar Ucrania del gobierno de Zelensky. ¿No hay canales de diálogo, alguna negociación? Hoy no. Nada. Ninguno. Y hay, y esto lo compruebo lo que estamos viendo, Diego, lo que venimos diciendo, lo que dijimos durante todo este tiempo. La voluntad de resistencia de los ucranianos es admirable. La convicción de ganar es admirable. Y tiene un elemento también impactante, la realidad. Está demostrando que efectivamente lo que ellos dicen, en muchos lugares lo están logrando. ¿No está pudiendo avanzar Rusia de ningún modo, tampoco con bombardeos aéreos? No, porque efectivamente hay un elemento muy importante que yo creo que lo vamos a saber al final. Nosotros no pudimos tener una idea total. ¿Vos te acordás de esa fila de 60 tanques? Sí, que estaban para entrar, que nunca entraban. Esos 60 tanques, esos 60 kilómetros de tanques, el convoy alrededor de Kiev, nosotros no lo vimos. Ese convoy hoy, si está en alguna parte, no está en Kiev. Dos tercios de las tropas rusas en Kiev se retiraron, así es. Dicen. Bueno, efectivamente, lo que nosotros vimos en estos días es que en la zona, en el anillo inmediato de Kiev, ahí no están. Claramente no están. Y ¿cuál es la apuesta entonces? Es una muy buena pregunta. Hoy nadie lo sabe. Es decir, lo que además esto ha expuesto, Diego, es el humo que vendía Rusia. Es decir, tanques viejos, problemas con la munición. Es decir, esos ejércitos que nosotros vemos desfilar en los días de la independencia son casi de papel. Los tanques que se ven son tanques, insisto, viejos que no están acondicionados para enfrentar lo que hoy es la realidad de la guerra. Soldados mal preparados, soldados más nutridos. Hay un tema que nosotros te contamos, le contamos a todos, pero me acuerdo que lo hablé contigo desde Kiev, que es el tema de los celulares de los soldados rusos. A ver. Los soldados rusos no tienen celulares. Ahí se decía, no tienen para la geolocalización y demás. Pero en realidad se sabe que con esta excusa lo que busca Putin es cortar el diálogo de los soldados rusos con sus familias, con sus madres y demás, que le dicen, mirá, las cosas no son como se las pintaron a ustedes. ¿Vos te acordás aquel diálogo que se dio con el soldado ruso que hablaba con la mamá? Sí. Y se puso a llorar, la mamá decía, ¿pero qué estás haciendo ahí? No lo sé. Bueno, este es un problema muy fuerte que está complicándolo también a Putin. Tampoco sabemos cuánto apoyo interno o cuánta revuelta interna puede tener Putin en Rusia. Lo que sabemos es que hay soldados rusos que mataron a un coronel, 2 soldados rusos que mataron a un general, 3 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 4 soldados rusos que mataron a un general, 5 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 6 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 7 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 8 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 9 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 10 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 11 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 12 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 13 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 14 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 15 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 16 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 17 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 18 soldados rusos que mataron a un teniente coronel, 19
le pasaron así, a los rusos le pasaron un tanque por arriba, no es ni siquiera los tiros, le pasaron un tanque por arriba, y que hay soldados rusos que se están retirando y que efectivamente tienen una visión crítica y con un alto grado de desmoralización. ¿Por qué se sienten traicionados, engañados, que los mandaron al frente sin el armamento y la logística necesaria? Les dijeron las provisiones? que era un paseo y les dijeron que había un gobierno nazi. Ellos están encontrando que no hay un gobierno nazi, porque hay un elemento muy importante para entender, que te confieso, Diego, lo entendimos todos cuando estuvimos ahí. Todos creímos de afuera que, bueno, mirá Zelensky como lidera la resistencia. Es al revés. La resistencia es de la gente. Si Zelensky no se subiera a esto, Zelensky vuela. Esa es una observación importante. Le ha faltado a Putin. Es un emergente Zelensky del sentir nacional. Totalmente. Si hoy Zelensky no tuviera una posición distinta con negociación, no sería aceptado. No sería. Esto Putin evidentemente no lo calculó, no lo entendió, no lo supo, no tuvo efectivamente sentido común y gente que le informara esa realidad. Eso es muy claro y lo pudimos palpar. Nelson, muchas gracias a vos, un por gusto, haber un saludo para charlado todos. con nosotros. Gracias. Voy a volver a la mesa. Voy a repetir este dato. Hay 30% de vacantes judiciales de jueces fiscales que no hay. Vos decís, la justicia está lenta, ¿cómo puede ser que esos cargos siguen vacantes? ¿Qué están esperando? Rolo nos cuenta todos los días de problemas de la justicia, de gente que es asesinada, delitos de todo tipo, y siempre es un cuello de botella en donde falta personal judicial. Bueno, uno de las entidades, de los organismos, es el Consejo de la Magistratura, que sanciona a los jueces, que nombra jueces, que arma a los candidatos. Es uno de los segmentos de todo el circuito judicial. No es el único, pero es muy importante. Jessy, ¿qué está por pasar con el Consejo de la Magistratura? Sí, esta semana es muy importante porque, bueno, va a tratarse un proyecto en el Senado de la Nación, que es obviamente territorio de Cristina Kirchner, y además el Consejo de la Magistratura es desde siempre un tema de Cristina Kirchner porque ella propuso la composición actual allá por el año 2006 cuando era senadora de la Nación. Para pasar en limpio, ¿cuáles son las claves de lo que va a pasar esta semana y qué es el Consejo de la Magistratura? Como decías vos, se encarga de la selección y la remoción de jueces. ¿Qué es lo que pasó? La Corte en diciembre pasado declaró inconstitucional la composición actual de 13 miembros del Consejo. ¿Qué quiere Cristina? Bueno, el proyecto oficial habla de 17 miembros y que no participe, esta es la clave, el presidente de la Corte en el Consejo, que no tenga una silla allí. Estamos con los tiempos corridos porque el Congreso tiene hasta el 14 de abril para modificar esto por ley. 10 días, nada, no le queda nada. Este jueves hay una sesión para tratar el tema en el Senado, ya hay dictamen sobre este proyecto, pero ¿qué pasa? El oficialismo no tiene los votos en la Cámara de Diputados, no digo que no los va a conseguir, hay negociaciones para que esto ocurra, pero bueno, para Cristina Kirchner se vienen 2 semanas que son muy importantes porque tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con su pelea también con la Corte, porque todo esto es porque Cristina no quiere que la Corte, que el presidente de la Corte se siente en ese organismo y que además sea el presidente, como por ejemplo propone Juntos por el Cambio. Mario Negri está con nosotros. Hola, Mario. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué se juega con este rearmado del Consejo de la Magistratura? ¿De qué hablamos? De una obsesión de Cristina. La misma obsesión que tuvo en el 2013 cuando dijo democratización de la justicia. ¿Recuerdan? Que a los jueces había que votarlos popularmente, que sean candidatos por los partidos. Se la declararon inconstitucional en aquella oportunidad. La misma obsesión que ha tenido siempre, que es controlar la designación de los jueces, llevarla a la velocidad, pero no solamente por los tribunales penales, sino esencialmente por todo lo que significa la justicia. Hoy, después de la declaración de inconstitucionalidad, el Consejo volvería, para el caso de que no haya una ley, como bien señalaba Jessica, a los 20 miembros originarios, cuando se sancionó por primera vez el Consejo de la Magistratura, que habla de igualdad de representación de los distintos sectores que lo integran
y con el ejercicio de la voluntad popular para elegirlos en forma directa, salvo los que van en representación del Parlamento o los que fueron por las universidades. Yo creo, francamente, ahí en el Senado se va a tratar, además le han hecho una concesión a Beretiné, porque no le daba los números para llegar. Ustedes saben que se hace falta 129 votos positivos, o sea, una mayoría agravada. La mayoría de los miembros del cuerpo, aunque no estén presentes, 129 positivos. En diputados están difícil de conseguir, salvo que la izquierda se sume con ellos, y además el Frente de La Baña, del Peronismo de Córdoba, que son 7 o 8, 7, han notificado de que no van a acompañar en absoluto. Ahora, Negri, Si para que la gente entienda esto, si no se logra, como explicaba Jessica, lo aprueba el Senado y no lo aprobaría diputados, con lo cual no habría. ¿Qué pasaría con ese Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasaría? Bueno, si el día 15 no hay una nueva ley, creo que el presidente de la Corte, porque ha sido declarada inconstitucional esta ley, ¿no es cierto?, la que además no logran modificar tampoco, el presidente de la Corte, en mi opinión personal, se va a sentar a presidir el Consejo de la Magistratura. Habrá una difícil transición, porque hay elecciones. Mañana hay elecciones para completar, de acuerdo a la declaración de inconstitucionalidad y de los 20 miembros, los 2 que faltan por los abogados, que en este caso se puso el género, o sea, son 2 mujeres. De la misma manera, los jueces van a elegir también a quienes los representan, que le faltan para llegar a los 20, y lo mismo los académicos. Y en el caso de que no lleguen, el Congreso, de acuerdo a lo que fue la otra, le faltan designar 2 miembros, un senador por la segunda minoría y un diputado por la segunda Eso es minoría. importante, porque dependen de que Cristina Kirchner haga el trámite para designar al senador, y si eso no ocurre, no está completo, entonces, bueno, puede estar en una especie de limbo o de parálisis. No, lo que puede declarar un escándalo institucional, Bueno, sí, puede pasar. obviamente. Bien, estamos ahí en una punta que es el Consejo de la Magistratura. Quiero ir del otro extremo. Rolo, ¿en qué se nota en la falta de lugares en los juzgados, fiscales, mirá. jueces? ¿En qué lo nota o lo notaría la gente que tiene un problema donde tiene que intervenir la justicia? Se lo simplifico. Menos jueces es más impunidad. Esto es una ecuación. Ya de por sí, con los jueces que hay, tenemos una altísima cuota de impunidad en la Argentina. Lo sabe todo el mundo. Ahora, lo que tenemos es organismos enteros que no funcionan, que están paralizados porque no tienen jueces, porque no tienen fiscales, porque no tienen secretarios. ¿Qué ocurre con esto? Cuando miramos a Rosario y decimos, ¿por qué el narcotráfico está tan descontrolado? Cuando vas a ver la justicia federal, que es la que tiene que trabajar sobre el narcotráfico, te encontrás con que no alcanzan los juzgados que hay, los existentes, no alcanzan, y que no tienen integración completa. Es decir, un juez firma por 2 o 3 juzgados. Eso quiere decir que esos 2 o 3 juzgados no están funcionando. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. No, y el no hay que tiene juzgados uno y federales. subroga en otro, entonces... No, digo, recuerden ustedes todo el proceso con el kirchnerismo, la subrogancia, que fueron declaradas inconstitucional. Es decir, ponían a cargo un juez de un juez que no tenía uno definitivo y se quedaba eternamente. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Hay gente capaz que está para asumir? Gente capaz, no militante. Gente que decís, tipo te puede no gustar, Pero, Diego, pero viene rompiéndose el lomo. Hay un régimen. Hay gente esperando que los nombres... No, yo integré el Consejo de la Magistratura un año, obviamente. Creo que hay muchas cosas por mejorar. Hay que pasarle el peine después de 20 años, de celeridad la designación, de mejorar los concursos, de las audiencias. No puede llevar 3, 4 años la designación de un juez. Imagínense que cuando Macri deja el gobierno, quedan 188 pliegos de jueces que rindieron los concursos, que fueron las ternas, que uno estaba primero, el otro segundo, y Alberto fue y los quitó a todos, los retiró, y a manejar a Piacere. Hay que imaginar solamente que el kirchnerismo de 1000 jueces federales ha designado aproximadamente, entre funcionarios, 800 prácticamente, 700. ¿Entre 1000 qué? De unos 1000, 1100 funcionarios judiciales, jueces, fiscales, los ha designado el 700. ¿Pero con qué mecanismo? Parte del Consejo de la Magistratura, prácticamente todos, desde la época que estaba el Consejo. Obviamente, siempre he tenido, salvo en alguna oportunidad o cuando no he llegado a los 2/3 para que el plenario del Consejo dé el último paso, ¿no es cierto? Después han hecho lo que han querido, han tenido una capacidad de veto. Yo creo que ese es el leitmotiv que la desvive
a Cristina en términos del pasado, de su gestión, de su gobierno y de ella personalmente. El tema es que el fondo de la cuestión es político. A Cristina le interesa políticamente tener el poder sobre eso, pero las consecuencias las sufre la gente paga la común. gente. Hay más delito, hay más inseguridad, hay más impunidad, hay más narcotráfico. El caso de Moreno, capital del narcotráfico de una parte del conurbano que no tiene juzgado federal. ¿Entendés? Hay droga que se vende y no hay Cuenta juzgado. que se vencen los 10 días y aparece... no sé, ¿quién sería? El presidente Rosati, Horacio Rosati, y dice, señores, prepararon mi silla, acá estoy. Tiene que asumir. Quiero un locker, quiero cochera, No, ahora voy a ver, ¿cómo es que estoy podría? jugando con la idea. No, pero estoy de acuerdo. ¿En qué cambia? Entiendo. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Que va a presidir el Consejo de la Magistratura, la Corte como fue al principio originariamente. Se discutía mucho porque decía que era darle mucho poder, pero después hubo mucho conflicto. Uno por el propio presupuesto, el manejo de ambos. Pero quiero decirte que cuando el Consejo tenía un presupuesto para 20, cuando Cristina lo bajó a 13 se quedó con el mismo presupuesto, de 20. Entonces, hay que revisar muchas cosas del Consejo de la Magistratura, para que tengan una idea. Pero ¿en qué nos va a cambiar, Mario, que si suponete que efectivamente Rosati toma el control del Consejo de la Magistratura? No, pero no Digo, depende de él bueno, personalmente. por eso, no, está bien, de la Corte. ¿Es bueno, es malo? No, yo ¿Qué creo que nos es bueno. cambia? Creo que vamos a resolver muchos conflictos que se daban adentro. ¿Están a favor, Juntos por el Cambio? Nosotros sí, no solo eso. Yo soy autor de uno de los proyectos, pero además de eso, admito que puede haber muchas opiniones y miradas, pero declarada la inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal, no hay que ponerse a dar vuelta si uno no puede consensuar una ley distinta a la que dictaron. Es absolutamente imposible, entonces hay que ir adelante con eso. Además lo comparto. Sí me hubiese gustado que podríamos haber revisado muchas cosas, mejorado mucho más. Sí, Mario, Ahora, podría dejar de ser tan político el organismo y empezar a ser un poco más técnico. Pero era la idea original. La idea original de la Constitución del 94 era saquemos el tema de las comisiones bicamerales, nombrando jueces y sancionándolo para que la política no tenga una injerencia tan directa. No, pero estoy de acuerdo con Metieron vos. a los abogados, metieron a las universidades, Cristina lo sacó y ahora es una buena oportunidad. No, pero sí, por supuesto. Y además creo, en el caso de las universidades, entre los profesores titulares de Derecho de las universidades nacionales de todo el país. Está bien, pero eso se incorpora a la cuestión. Eso es en una Argentina que dialoga. En esta Argentina que no dialoga, ¿qué dijo la Corte? O lo arreglás o me siento yo. Bueno, Sí. listo, en 10 días se sienta la Corte ahí. Hay que ver si no termina en un escándalo. Y hay- Yo creo que hay una mirada un poco ingenua Yo- de pensar que... Yo no la tengo ingenua. A ver. No, yo no la tengo ingenua. Pero para dejar ingenua de No, que lo que yo Jessy. digo es que hay mecanismos que para que esto Sí. ocurra, que es que vuelva a estar en vigencia el Consejo anterior que tenía 20 miembros, están haciendo elecciones para completar esta formación, hay 2 miembros que tienen que ver con el Congreso de la Nación y que los tiene que nombrar el Congreso, que son el Senado y la Cámara de Diputados. Yo lo que digo es, quiero ver a Cristina firmando la resolución para que esto porque después lo que va a pasar es, no se conformó. Estamos mucho más cerca de que quedar en un limbo y que no pase nada. O que se judicialice, O que como dice... Estamos Es que más, el kirchnerismo más cerca de que no prefiere, haya. el kirchnerismo prefiere un Consejo de la Magistratura paralizado que presidido No quepa- por el Eso es presidente más de la fácil Corte. no le quepa ninguna duda, pero de cualquier manera, eso significaría que uno abandona la lucha por lo que cree que debe ser lo que mejora. Y yo creo que no se puede, pero ese es el contexto de la Argentina a la que te están llevando. Ayer, bueno, el 2 de abril, después de 40 años, la bofetada que recibió 600 muertos, los familiares, los que están vivos, un gobierno que tuvo 2 gobiernos y 2 actos. Para 40 años. Entonces, bueno, esto lo había dicho Pablo de León. perdón. Miren que no es que van a dormir en camas separadas. No, son bofetadas van morales. a actos separados. No. Y así fue. Anunciando y que en uno de Malvinas los nos une. actos, Cristina hizo un anuncio, lo nombró presidente, digamos, a Sergio Massa, le pegó Lo vi, pero- elípticamente al y todos aplaudieron eso. Bajo el lema Malvinas nos une. Sí. Yo creo que la situación es muy delicada. No quiero crear ningún fantasma, pero sí hay detalles. Desde que yo tengo memoria, cuando un presidente extranjero viene acá, o tenía asamblea legislativa Por Boric, para que hablar, vino hoy, ¿sí? O de lo contrario, cuando iba al Congreso, como hizo él, que trajo hasta los líderes opositores acompañándolo. Ustedes vieron que lo remarcó La en su comitiva discurso. de Boric. Bueno, fue al Congreso. No fue invitado un dirigente de la oposición.
a recibirlo al presidente de Chile. ¿Es usos y costumbres que hubieran invitado, o sea, en este caso a Juntos por el Cambio? No, pero no solo a todos los presidentes bloques, normalmente se hacen un salón azul. No es una cuestión solo de cortesía, pero además con Chile, ¿no? Con los que tenemos en medio, con la agenda que hay, con lo que estamos discutiendo, con las cosas que aclaró para bien él hoy y los interrogantes que bien planteó, ¿no? Sobre el vínculo con la Argentina. Entonces, ¿qué estamos? Yo creo que todos hablamos todos los días sobre las novedades que Cristina nos trae de un gobierno que se desguaza. Y en realidad tenemos que hacer un esfuerzo nosotros. ¿Pero quién no los invitó, Si ordenamos Mario? la prioridad. ¿Quién no los invitó? ¿Quién debió ¿Alberto? haberlos invitado? ¿Cristina? ¿Massa? ¿Quién no los invitó? Una anécdota, normalmente... No, pero no es una anécdota. no es. Presidente de la ustedes son Asamblea los líderes Legislativa, parlamentarios opositores. normalmente el ¿cómo que presidente no? de la Asamblea Legislativa es la vicepresidenta de la Nación. Que hoy no estuvo. Hoy, Que ella Y hoy tampoco comunicó que estuvo. se fue a Está en el No, sur. pero no quiero hacer de esto el tema. Lo que digo es, este es un país que todos los días pone un tic en el sentido inverso del respeto, del reconocimiento, de los gestos, de la institucionalidad. Entonces después te invitan a comer. Si el problema no es la comida, el problema son los rasgos de institucionalidad, de claridad. Es un país que está dejando de ser amigable. Nosotros, Diego, no nos damos cuenta, pero nosotros estamos siendo un paria en el mundo como país, pero no solo financieramente. Somos un paria en términos de rumbo, porque no tenemos el gobierno no tiene termómetro para lo que pasa socialmente. ¿Cuántos piquetes están contando? Ustedes informan todos los días cuánto van. ¿Saben cuánto van a venir? No tiene termómetro y no tiene GPS porque no tiene rumbo. Entonces, ¿a qué asistimos? A las 7 de la mañana, antes veíamos cuántos contagiados había. Ahora, ¿cuál es el capítulo de la novela entre Cristina y Alberto? Yo no me resigno quiero salir de esa agenda. La Argentina tiene que salir. Y los opositores tenemos que hacer lo posible para que ustedes tengan que preguntarnos por esa agenda. Porque el país está paralizado. Lo que estamos es cargado de incertidumbre. Pero hasta que no se salde esa discusión o esa pelea, va a seguir siendo el tema. Yo estoy de acuerdo, Jessica, pero hay un tema que uno defiende la institucionalidad y hay que cuidar mucho. Yo cuido mucho las palabras. Escucho que por ahí hablan de asamblea legislativa. Entonces, ¿saben lo que es eso? Pero espera, quiero hacerte esta pregunta y quiero que seas sincero, Mario. Muy sincero soy. El otro día vino alguien y nos dijo que había escuchado comentarios acerca de que Cristina no quería a Alberto Fernández, de los propios senadores kirchneristas. ¿Vos escuchaste algo seriamente en el Congreso de esas características? No, de los cariños y estas cosas no. Lo que veo sí es que hay una fractura expuesta que no la vas a ver todos los días. En el caso del Consejo, como dijo Jessica, van a estar juntos porque hay una promesa interior conjunta, porque Alberto hizo para él, de su agenda en el medio de la pandemia, la reforma judicial. Era un compromiso con Cristina. Pero hacia adelante, eso está quebrado. ¿Y qué salida Eso le está ves a fracturado, eso, un Mario? concepto de poder directamente. ¿Qué salida le ves, Mario? Dijiste habló en la Asamblea Legislativa. ¿Vos qué salida le ves al conflicto Alberto, Cristina o Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque hay mucha fatiga social. Y la gente, no sé en qué momento se despierta y de qué manera se despierta. Entonces, yo me dedicaría mucho como oposición a hablar con la sociedad, a explicarle que hay otros caminos, a convertir la desesperanza en esperanza, pero no en esperanza mediática de que yo te bajo todo, de que mañana. Pero ustedes han visto hoy, Feletti nos ofrece 4 verduras y una fruta a elegir. Es decir, nosotros mismos estamos vulgarizando el nivel de la crisis. Nosotros estamos, casi que nos reímos con ironía. ¿Y qué nos pondrá? Acelga, batata. Digo, es un país, un gobierno que nunca se propuso imaginar un futuro. Lo que se propuso fue poner el canal Volver a full. Pero acá en esto lo que hizo Cristina fue parangonar la situación a través del libro de Juan Carlos Torres, que tiene que ver con el gobierno del radical, de decir, tome, presidente, lea este libro y recuerde lo que le pasó a Alfonsín Así en una terminó crisis. por pactar con el fondo. Con el fondo, la hiperinflación. Ya habrán escuchado ustedes 300 opiniones. Yo hago un trazo grueso, yo leí el libro, conozco a Juan Carlos. Todo, absolutamente todo. Lo que es indigno es que se traigan 40 años sin contexto y se lo tiren en un acto. Es así como si fuera una joda. A ver, ¿qué contexto, qué país, lo que pasaba, dónde estaban ellos? Había un contexto, no es la misma situación.
Acá nadie te está anunciando un golpe de Estado. Acá no tienen que cuidar la democracia, además se dan el lujo de deteriorarla. Además, no son capaces de llamar ni siquiera a un diálogo sincero para ver por dónde salimos. ¿Usted está en contacto con el oficialismo, con funcionarios del oficialismo, con legisladores? ¿Ellos qué dicen? No, funcionarios, yo les quiero decir esto, no quiero ser comentarista, es un trabajo que lo hacen muy bien ustedes, pero si me preguntan en mi poca experiencia de este gobierno, yo a lo mejor no soy una persona importante, pero tengo alguna responsabilidad. Aunque piense totalmente distinto, no encuentro ningún funcionario del gobierno se ha arrimado a hablar con la oposición. En serio. Así yo le diga que no. ¿Sergio Massa? Pero él es el presidente de la Cámara, tiene un rol institucional. No es que yo no quiera hablar, pero que digo, es otra la dimensión. Pero con el acuerdo con el fondo sí lo hicieron. Y sí salió, porque ustedes votaron y aportaron más votos que el oficialismo. Sí, pero el acuerdo con Ahí hay caminos para dialogar. Pero el acuerdo con el fondo, ustedes recuerden que 15 días antes, el ministro de Economía nos dejó a nosotros como novia despechada sentado en una silla, porque ni siquiera nos recibió para explicarnos cuál era el camino de la famosa recuperación. Lo hicimos por responsabilidad. Mario, y además los escucharon y dialogaron porque los necesitaban los votos. Porque el kirchnerismo pudo votar en contra, porque Juntos por el Cambio tuvo la responsabilidad ética y votó a favor. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahí, pero lo que no es medio... Pablo pregunta si eso se puede repetir. Miren, yo lo escuchaba hoy al presidente de Chile, que es una persona joven, independientemente de la ideología, nada que ver. Pero quise prestar atención, porque en el fondo hay algo que permanece en el tiempo. No en menos de 3 oportunidades frente a un hecho determinado dijo, esta es una política de Estado que la sostenía Lago, Elwin, Bachelet, todos con los que compitió. Eso es improbable en este gobierno. Sí, Boric dijo eso. La responsabilidad fiscal no es de derecha ni de izquierda. Pero exactamente dijo. Ahí lo tenés. Escucha Spinetta, el mismo dijo que Alberto Fernández, pero está a favor de la responsabilidad fiscal. Así y lo es. escucha Spinetta. ¿Cómo puede ser eso? Corte, dale. Quiero compartir con ustedes esta foto de la delegación chilena en reunión con los argentinos. Jessica, vos. Sí, esta fue una reunión en Casa Rosada. No es que dijeron por este lado las mujeres y por este lado los hombres, que parece estar dividida en dos la mesa, sino que es de un lado la delegación argentina, lo ven Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Vélez. La única mujer que está bien presente, protagonista, es la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. Y del otro lado, donde realmente hay mucho peso de las mujeres, de hecho Boric tiene un gabinete de mayoría de mujeres, es un poco la comparación entre, bueno, un gobierno que todo el tiempo levanta la bandera del cupo, del género y demás. En los hechos... Y el otro que es cartón pintado, Sí. que tiene un ministerio pintado Sí. y que en los hechos no hace nada. Sí, la única mujer, la del Ministerio de la Mujer, está muy al fondo Todesca, que se ve que Cecilia después Todesca. entró Cecilia Todesca, pero en el caso del gabinete de Boric, los cargos que ocupan las mujeres son importantísimos y sobre todo en áreas muy masculinizadas históricamente. Defensa. Canciller, sí. Hay canciller, Defensa Nacional es una mujer. Interior, que es ministerio muy clave en Chile. Sí, claro, manejo de Fuerzas Armadas, después está Cultura, Arte y Patrimonio también, la embajadora que está acá en Argentina también es mujer. Bueno, es una foto que muestra un poco la realidad y la comparación entre el relato de lo que se dice y efectivamente las decisiones que se toman. Llamativa, por supuesto, esta La ministra foto de la Mujer es mujer, Jessica, ya está. va. Sí, fue lo único que ¿Qué más falta, querés? ¿no? Chile tiene ministra de la Sí, Mujer y también Equidad estaba de ahí. Género. Y también estaba ahí. Estaba ahí, la debe haber pero era- mirado sí. a Elizabeth Gómez Alcorta con cara de yo sí hago mi laburo. Bueno, porque estaba la equidad existe. la ministra de Justicia, voló y fue reemplazada. Porque no era lo que quería Cristina, Sí, no hacía lo que Marcela quería Cristina. Lozardo, Lozardo. exactamente. Y la de Bien. vivienda, ¿no? Y la de vivienda Sí. también, Bielsa. Vamos a compartir otra foto, Pablo de León la va a comentar. Cuentan lo que pasó hoy. ¿Tenemos más fotos? No, pero imagínatela la foto. A ver. Imagínatela la foto. Dale, a ver. 13 de abril. Cierren los ojos. Cierren los ojos, tomémonos de las manos. Miércoles 13 de abril, nuevamente los piqueteros de izquierda
van a ir a cortar y a joderle la vida a la gente en Belgrano y 9 de julio. ¿Qué ¿Qué día? hizo? ¿Qué Porque día? vos lo charlabas el miércoles 13 de abril. ¿Vos lo Divino charlabas? el día, pegado, empieza Semana Santa, digamos, Claro. acampe y... Claro, Semana Santa. alguien se va a Bueno. querer ir a una casa de un amigo en la costa o acá cerca, no va a poder porque las rutas van a estar cortadas. Vos lo charlabas se va a con ir Jorge Macri. antes, sí. Hubo un llamado del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a la izquierda. ¿Por qué lo llama y por qué los convoca? Porque ahora no están cortando. Le dijo, no me bancar la extorsión, pero se dan cuenta el lío que va a ser el 13. Hay llamado a una reunión para evitar que el corte y el acampe fundamentalmente. Y hay un elemento importante que también debería saber el ministro Jorge Macri, que es que hay diálogo entre Desarrollo Social de la Nación y la policía de la ciudad. Esto es el ministro D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la ciudad, para hablar. ¿Por qué? Porque la ciudad tomó la decisión, como charlabas bien con Jorge Macri, de que no va a permitir el ingreso, los cortes de calle ni el acampe. Entonces acá hay un poquito de sensatez, estamos viendo en llamar a una reunión a los piqueteros duros y en hablar con la policía de la ciudad para hacer una cosa mancomunada. Es importante, sería importante, que también Aníbal Fernández tenga un rol acá, ni más ni menos que el ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? Bueno, y ahí viene la otra pregunta, es, ok, se sientan, ¿cuánto conceden, Claro. cuánto dan, cómo negocian? ¿Cuánto aceptan? ¿Cuánto Bueno, aceptan? lo que puede llegar a ver acá es un reconocimiento a modificación de los valores de los planes y de todas esas Existentes, cosas. sin agregar planes. Pero no más planes, porque lo que pedían en la cámara. Claro. Más Más planes. planes porque No, decían y que otro no lo elemento. Devolvele los planes a los que No. tiraron piedra y estaban detenidos. Es lo que decía Rolo Barbano el otro día. Ni más planes, ni que le devuelvan a estos que vos nombrabas el otro día, que tiraron piedras. Sería quemaron a un ridículo devolver los policía, planes. ¿no? Por más que Grabois sea el abogado, esto no se modificaría. Lo que sí podría haber es algún tipo de cambio que no solamente para la izquierda, sino para todos los planes, en virtud de que hay un bono para jubilados y se habla de un bono para privados Sí, también. también eso sería como un caramelito de madera Obviamente. porque hay una actualización cada vez que sube el salario mínimo vital y móvil, va a ocurrir en abril y está previsto todo un año de Exacto. subas, se actualizan y suben también en mismo porcentaje estos beneficios, con lo cual es algo O sea, que ya ya va a estarían. ocurrir, ya está, difícilmente la izquierda acepte esto y no haga el acampe. Bien. Y es solo eso. Es una problemática. ¿Y Quizás en qué puedan- están las causas ahí, Rolo, de los que tiraron piedras, etcétera? Mirá, la causa venía avanzando muy rápido mientras la tenía el juez porteño, el juez que trabajaba con la policía de la ciudad, que fue la que identificó en las cámaras de seguridad quienes habían tirado piedras y habían tirado la bomba molotov contra un policía. ¿Qué ocurrió? La causa fue absorbida por la jueza federal María Capuchetti, que le imprimió otro ritmo. No sé si me explico. No hubo más detenciones, La no se planchó. avanzó con las imputaciones. ¿Por qué? Porque está metido ahí el conflicto con Cristina Fernández de Kirchner, querellante como presidenta del Senado, diciendo esto fue un atentado contra mí. Y la hipótesis que llevó a la detención de los 3 piqueteros no era esa, era que se había generado un disturbio para generar una conmoción social. Esto está trabando hoy el avance de la investigación, Diego. Muchas gracias, Rolo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano. Hasta mañana.